Espero que no se oiga mucho el aire acondicionado. De hecho, lo voy a apagar. Empezamos con los cuentos esenciales de Guy de Maupassant. Hoy leeremos, como he dicho anteriormente, Papá Simón, el Papá Simón y Bola de Sebo. Empezaremos con el primer cuento, que es el Papá Simón. A ver, tengo mucha curiosidad de ver de qué es lo que se trata, qué es lo que nos cuenta, cómo escribe este tío. Aquí pone en una nota a pie de página que el Papá de Simón se salió en la Reforma Política et Literaria el 1 de diciembre de 1879, para que veáis que tiene años y años. Vamos a empezar. Acababan de dar las 12 del mediodía. La puerta de la escuela se abrió y los chiquillos se precipitaron, dándose empujones para salir más deprisa. Pero en vez de dispersarse rápidamente e ir a sus casas a comer, como hacían cada día, se detuvieron a unos pasos, formaron corrillos y se pusieron a cuchichear. El hecho es que aquella mañana Simón, el hijo de la Blanchote, había ido a la escuela por primera vez. Todos habían oído hablar en familia de la Blanchote, y aunque en público le pusieran buena cara, las madres hablaban de ella entre sí con una especie de actitud compasiva un tanto despectiva que había sido transmitida a los hijos, sin que estos supieran muy bien por qué. No conocían siquiera a Simón, porque no salía nunca, y no iba con ellos a hacer travesuras por las calles del pueblo o a orillas del río. Por eso no le tenían ninguna simpatía, y habían acogido con una cierta alegría, mezclada de notable asombro, repitiéndosela unos a otros, la frase de un chaval de 14 o 15 años que parecía sabérselas todas por su astuta manera de guiñar el ojo. ¿Sabéis? Simón no tiene padre. El hijo de la Blanchote apareció a su vez en la puerta de la escuela. Tenía 7 u 8 años. Estaba un poco pálido, iba muy aseado y era de aspecto tímido y casi torpe. Se dirigía de vuelta a casa cuando sus compañeros, que seguían cuchicheando en grupitos y mirándole con ojos maliciosos y crueles de niños que están pensando en gastar una mala pasada, le fueron rodeando poco a poco hasta encerrarle completamente en medio. Él se quedó ahí, inmóvil, en medio de ellos, sorprendido e incómodo, sin comprender qué pretendían hacerle. El chaval que había dado la noticia, orgulloso del éxito que había obtenido, le preguntó: ¿Cómo te llamas? Simón, respondió. ¿Simón qué? Preguntó el otro. El niño, muy confuso, repitió: Simón. El chaval le gritó: Uno se llama Simón algo. Simón a secas no es un nombre completo. Y él, a punto de llorar, respondió por tercera vez: Me llamo Simón. Los zagales se echaron a reír. El chaval, exultante, alzó la voz: Como veis, no tiene padre. Se hizo un gran silencio. Los niños estaban estupefactos por aquel hecho insólito, imposible, monstruoso. Un chico sin padre. Lo miraban como si fuera un fenómeno, un ser al margen de la naturaleza, y sentían crecer dentro de sí ese desprecio, hasta ese momento inexplicado, de sus madres hacia la Blanchotte. Simón se había apoyado en un árbol para no caerse. Permanecía como aterrado por un desastre irreparable. Quería explicarse, pero no sabía qué responder y cómo desmentir aquella cosa tremenda de no tener padre. Finalmente, lívido, les gritó a la buena de Dios: Sí que lo tengo. ¿Y dónde está? Preguntó el chaval. Simón se calló. No lo sabía. Los niños reían, excitadísimos, y aquellos hijos de los campos, tan próximos a los animales, sentían ese instinto cruel que empuja a las gallinas de un corral a acabar con la vida de una de ellas apenas ha sido herida. Simón reparó de repente en un vecino suyo, hijo de viuda, a quien había visto ir siempre solo con su madre, como él. Tampoco tú tienes padre, dijo. Sí que lo tengo, respondió el otro. ¿Y dónde está? Preguntó Simón. Está muerto, declaró el niño con soberbio orgullo. Mi papá está en el cementerio. Vemos que no importaba no tener padre, sino importaba saber dónde está tu padre. Que eso era lo importante según esta discusión que tienen los niños, este bullying que le están haciendo al pobre Simón. Un murmullo de aprobación corrió entre los pillastres, como si tener al padre muerto en el cementerio hubiera engrandecido a su compañero y aplastado a aquel otro que no lo tenía en absoluto. Y aquellos bribonzuelos, que tenían padres que eran en su mayoría unos malos padres, borrachos, ladrones y duros con sus mujeres, se empujaban apretujándose cada vez más, como si ellos, los legítimos, quisieran ahogar con su presión a aquel que estaba fuera de la ley. De repente, uno de ellos, que se encontraba pegado a Simón, le sacó la lengua con cara burlona y le gritó: «¡No tiene papá! ¡No tiene papá!».
Simón le cogió del pelo con ambas manos y la emprendió a patadas con él, mordiéndole ferozmente una mejilla. Se armó una gran trifulca. Los dos combatientes fueron separados y Simón acabó en el suelo, golpeado, desollado, magullado, en medio del corro de pilluelos que aplaudían. Mientras se incorporaba, limpiándose con gesto maquinal su boca toda sucia de polvo, alguien le gritó: «¡Anda a contárselo a tu papá!». Hostia, va, bullying le están haciendo. Entonces sintió una gran punzada en el pecho. Eran más fuertes que él. Le habían pegado y no podía contestarles nada, porque sabía muy bien que era cierto que no tenía papá. Lleno de orgullo, trató durante unos segundos de luchar contra las lágrimas que la ahogaban. Le dio un sofoco, y acto seguido rompió a llorar en silencio, con grandes sollozos que le sacudían espasmódicamente. Entonces estalló entre sus enemigos una feroz alegría, y espontáneamente, como los salvajes en sus terribles manifestaciones de júbilo, se cogieron de la mano y se pusieron a bailar en corro a su alrededor, repitiendo como un estribillo: «No tiene papá, no tiene papá». Pero Simón dejó de repente de sollozar. Enloqueció de rabia. Había en el suelo a sus pies unas piedras. Las recogió y con todas sus fuerzas las lanzó contra sus verdugos. 2 o 3 recibieron su impacto y escaparon dando gritos. Tenía un aspecto tan terrible que a los otros les dominó el pánico. Cobardes, como lo es siempre la multitud ante un hombre furioso, huyeron en desbandada. Al quedarse solo, el niño sin padre echó a correr hacia los campos, porque se había acordado de una cosa que le había hecho tomar una gran decisión. Quería ahogarse en el río. Hostia. Bastante hardcore, el guy este de Maupassant, el tío Mao. Le había vuelto a la mente, en efecto, que 8 días antes, un pobre diablo que se dedicaba a mendigar se había arrojado al agua por haberse quedado sin un real. Simón estaba presente cuando lo sacaron del agua, y el triste pobretón, que normalmente le parecía tan miserable, sucio y feo, le había impresionado entonces por su aire tranquilo, sus mejillas pálidas, su larga barba empapada de agua y sus ojos abiertos, de mirada muy serena. En torno decían: «Está muerto». Alguien había añadido: «Ahora es feliz». Por eso también Simón quería ahogarse, porque no tenía padre, como ese miserable que no tenía un real. Llegó cerquita del agua y la miró correr. Algunos peces traveseaban, veloces, en la corriente clara, y de vez en cuando brincaban fuera atrapando las moscas que revoloteaban sobre la superficie. Dejó de llorar para mirarlos, pues sus jugueteos le despertaban gran interés. Pero a veces, así como en los momentos de calma de una tempestad, pasan de improviso grandes ráfagas de viento que hacen gemir los árboles y se pierden en el horizonte, le volvía a la mente con vivísimo dolor este pensamiento: «Voy a ahogarme porque no tengo papá». Hacía mucho calor, muy buen tiempo. El agradable sol calentaba la hierba, el agua brillaba como un espejo, y Simón disfrutó de unos momentos de dicha, de esa languidez que sigue a las lágrimas, que le hacía sentir unas grandes ganas de tumbarse para dormir en la hierba, al calor del sol. Una ranita verde saltó entre sus pies, trató de cogerla, se le escapó. La persiguió y por 3 veces no pudo echarle el guante. Finalmente la atrapó por el extremo de sus patas traseras y se echó a reír al ver los esfuerzos que hacía el bicho por escapar. Encogía sus grandes patas y, distendiéndose bruscamente, las alargaba de súbito, rígidas como 2 barras, al tiempo que, abriendo sus redondos ojos ribeteados de oro, azotaba el aire con sus patas delanteras, agitándolas como manos. Ello le recordó un juguete hecho con unas estrechas tablillas de madera clavadas en zigzag unas sobre otras, que, con parecido movimiento, hacían marchar a unos soldaditos pegados encima. Entonces pensó en su casa, luego en su madre, y embargado de una gran tristeza, se puso de nuevo a llorar. Unos temblores recorrían sus miembros, se arrodilló y dijo la oración que recitaba antes de dormirse, pero no pudo terminarla, porque le volvieron los sollozos, tan continuos y tumultuosos que le dominaron por entero. No pensaba en nada ni veía ya nada a su alrededor, tan solo lloraba. De pronto, una pesada mano se posó sobre uno de sus hombros y un vozarrón le preguntó: «¿Qué es lo que tanto te aflige, amigo?». Simón se volvió. Un obrero alto, de barba y pelo negro muy rizados, le miraba con aire bondadoso. Él contestó, con los ojos bañados en lágrimas y un nudo en la garganta: «Me han pegado porque yo no tengo papá, no tengo papá». «¿Pero cómo?», dijo el hombre con una sonrisa, «si todo el mundo tiene uno». El niño prosiguió no sin esfuerzo en medio de los espasmos de su dolor: Yo no tengo». Entonces el obrero se puso serio.
Había reconocido al hijo de la Blanchot, y aunque nuevo en el lugar, conocía vagamente su historia. Vamos, chiquillo, dijo, consuélate, y ven conmigo a casa de tu madre. Ya te daremos un papá. Hostia, el pillín el hombre, ahí de chulo. Ya te daremos yo un papá, no te preocupes. Se pusieron en camino, el grande llevando de la mano al pequeño, y el hombre sonreía de nuevo, porque no le desagradaba en absoluto la idea de ver a la Blanchot, que era, por lo que decían, una de las mujeres más guapas del lugar. Y acaso pensaba para sus adentros que quien había cometido un pecado de juventud bien podía tropezar otra vez. Llegaron ante una casita blanca, muy limpia. «Es aquí», dijo el niño, y exclamó «¡Mamá!». Se asomó una mujer, y el obrero dejó bruscamente de sonreír, pues enseguida comprendió que no se bromeaba con aquella pálida mocetona que permanecía erguida y con expresión severa en la puerta, como para impedir que un hombre cruzase el umbral de esa casa donde ya otro hombre la había traicionado. Intimidado y con la gorra en la mano, balbució: «Aquí le traigo, señora, a su pequeño que andaba perdido por la orilla del río». Pero Simón saltó al cuello de su madre y le dijo echándose de nuevo a llorar: «No, mamá, quería ahogarme porque los otros me han pegado, porque no tengo papá». Las mejillas de la joven se tiñeron de un rubor abrasador, y mortificada hasta lo más hondo de su carne, besó a su hijo con violenta efusión, al tiempo que unas prontas lágrimas surcaban su rostro. El hombre, conmovido, se quedó inmóvil, sin saber cómo hacer para irse, pero Simón de repente corrió hacia él y le dijo: «¿Quiere usted ser mi papá?». Se hizo un gran silencio. La Blanchot, muda y muerta de vergüenza, se apoyaba en la pared, con ambas manos sobre el corazón. El niño, al ver que no se le respondía, prosiguió: «Si no quiere, volveré al río para ahogarme». El obrero se tomó la cosa a broma y respondió entre risas: «Pues claro que quiero». «¿Cómo te llamas?», preguntó el niño. «Así podré decírselo a los otros cuando quieran saber tu nombre». «Philip», respondió el hombre. Simón permaneció un momento callado para grabar aquel nombre en su mente. Luego extendió los brazos, ya consolado, diciendo: «Bien, Philip, eres mi papá». El obrero, levantándolo del suelo, lo besó bruscamente en las dos mejillas y se marchó acto seguido muy deprisa a grandes zancadas. Cuando, al día siguiente, el niño entró en la escuela, fue recibido con risas malévolas, y a la salida, cuando el chaval quiso empezar de nuevo, Simón le espetó a la cara estas palabras, como si fueran una piedra: «Mi papá se llama Philip». De todas partes estallaron gritos de alegría. «¿Philip qué? ¿Philip qué? ¿Quién es ese Philip? ¿De dónde has sacado a tu Philip?». Simón no contestó nada, e, inquebrantable en su fe, les desafiaba con la mirada, dispuesto a dejarse martirizar antes que huir delante de ellos. El maestro le liberó y él volvió a casa de su madre. Durante 3 meses, el grandullón Philip pasó a menudo cerca de la casa de la Blanchot, y a veces se atrevía hasta a dirigirle la palabra cuando la veía coser junto a la ventana. Ella le respondía educadamente, siempre seria, sin reír nunca ni dejarle entrar en su casa. Sin embargo, él, algo presuntuoso como todos los hombres, se imaginaba que ella, cuando le hablaba, se ruborizaba más que de costumbre. Pero una buena reputación perdida es tan difícil de recuperar y sigue siendo siempre tan frágil que, pese a la recelosa reserva de la Blanchot, ya se empezaba a murmurar en el pueblo. Por lo que hace a Simón quería mucho a su nuevo papá y casi cada atardecer se iba de paseo con él. Acudía asiduamente a la escuela y pasaba por entre sus compañeros con mucha dignidad, sin contestarles nunca una palabra. Sin embargo, un día el chaval que había sido el primero en atacarle le dijo: «Eres un embustero, no tienes un padre que se llame Philip». «¿Por qué lo dices?», preguntó Simón muy agitado. El chaval se frotaba las manos, prosiguió: «Porque si tuvieras uno, sería el marido de tu madre». Simón se turbó ante lo justo del razonamiento, pero respondió no obstante: «Es mi padre, a pesar de todo». «Es posible», dijo el chaval riéndose burlonamente, «pero no por eso es tu padre del todo». El hijo de la Blanchot agachó la cabeza y se fue pensativo hacia la herrería del tío Loizón, donde trabajaba Philip. Estaba esta fragua como sepultada bajo los árboles. En su interior reinaba una gran oscuridad. Solo el rojo resplandor de un formidable fogón iluminaba con grandes reflejos a 5 forjadores con los brazos desnudos que descargaban golpes en sus yunques con gran estruendo. Estaban de pie, encendidos como demonios, los ojos clavados en el hierro candente que torturaban, mientras sus pesados pensamientos subían y bajaban al ritmo de sus martillos. Simón entró sin que nadie le viera y fue a dar un ligero tirón de manga a su amigo. Este se volvió,
De pronto el trabajo se interrumpió y todos los hombres miraron, muy atentos. Entonces, en aquel insólito silencio, se oyó la frágil vocecilla de Simón. Oye, Philip, el hijo de la Michot me ha dicho hace un momento que no se puede decir que seas mi padre del todo. ¿Y por qué? Preguntó el operario. El niño respondió con todo su candor. Porque no eres el marido de mi mamá. Nadie rió. Philip se quedó inmóvil, con la frente apoyada en el dorso de sus gruesas manos, que descansaban en el mango de su martillo plantado sobre el yunque. Pensaba. Sus 4 compañeros le miraban, y minúsculo entre aquellos gigantes, Simón esperaba ansioso. De repente uno de los forjadores, interpretando el pensamiento de todos, le dijo a Philip: la verdad es que, pese a su desgracia, la Blanchot es una buena chica, trabajadora y formal, y sería una digna esposa para un hombre honrado. Es cierto, dijeron los otros 3. El operario continuó. ¿Fue culpa de la chica si cometió un error? Le dieron promesa de matrimonio, y conozco a más de una que hizo lo mismo y hoy bien que se la respeta. También esto es cierto, respondieron al unísono los 3 hombres. Philip continuó. Las que ha tenido que pasar la pobre para criar sola a su hijo, y lo que ha llorado, desde que sale nada más que para ir a la iglesia, solo Dios lo sabe. Ni que lo digas, dijeron los otros. Entonces se oyó ya solo el resoplar del fuelle que activaba el fuego del fogón. De golpe Philip se inclinó hacia Simón. Ve a decirle a tu mamá que iré a hablar con ella al caer la tarde. Y empujó al niño fuera por los hombros. Volvió a su trabajo y los 5 martillos cayeron en un solo golpe sobre los yunques, y así estuvieron remachando los hierros hasta la noche, fuertes, poderosos, alegres como martillos satisfechos. Pero, así como la campana mayor de una catedral suena los días de fiesta con mayor fuerza que el repicar del resto de campanas, también el martillo de Philip, dominando el estruendo de los de sus compañeros, caía de segundo en segundo con ensordecedor estrépito, y, con mirada de fuego, forjaba apasionadamente, de pie entre las chispas. El cielo estaba tachonado de estrellas cuando fue a llamar a la puerta de la Blanchot. Llevaba su blusón de los domingos, una camisa limpia, y se había afeitado. La joven apareció en el umbral y le dijo con aire apesadumbrado: no está bien presentarse en casa de la gente al caer la noche, señor Philip. Él quiso responder, balbució, y se quedó confuso delante de ella. Ella prosiguió: supongo que comprenderá usted que no deben correr más habladurías sobre mí. Entonces él dijo de repente: ¿y qué importa eso, si quiere ser usted mi esposa? No hubo respuesta, pero le pareció oír en la oscuridad de la habitación el ruido de un cuerpo que se vence. Entró deprisa, y Simón, que estaba acostado en su cama, distinguió el sonido de un beso y algunas palabras que su madre murmuraba muy bajito. Luego, de repente, sintió que las manos de su amigo le aferraban, y éste le gritó, levantándole con sus brazos hercúleos: les dirás a tus compañeros que tu papá es Philippe Remy, el herrero, y que les dará un tirón de orejas a todos los que se atrevan a molestarte. Al día siguiente, con la escuela llena y a punto de empezar la clase, el pequeño Simón se levantó, muy pálido y con los labios trémulos, y dijo: mi papá es Philippe Remy, el herrero, y me ha prometido que le dará un tirón de orejas a quien se atreva a molestarme. Esta vez nadie rió, porque todos conocían muy bien al tal Philippe Remy, el herrero, y este era un papá del que cualquiera hubiera estado orgulloso. Y así acaba el cuento de El papá de Simón. La verdad es que no lo he entendido muy bien. Debe ser una especie de cuento de estos de... para aleccionar, ¿no? A la juventud, ¿no? Para enseñarles a no hacer bullying, supongo, ¿no? Demostrando que si te ríes de una persona por que le falta algo, pues al final esa persona conseguirá ser mucho mejor que tú porque conseguirá aquello que le falta. Supongo que se tratará de eso, digo yo. Descansa un poquitín y seguimos. Pau, pau. Espero que todo se escuche bien, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que se escucha todo bien. Sí, sí. ¿Vale? Vale. Ahora seguiremos con el de bola de sebo, ¿vale? Estoy descansando aquí la boquita. Porque si no, madre mía. Madre mía, madre mía. Vamos a ver.
Vamos con el de Bola de Sebo. El de Bola de Sebo sí que es un cuento bastante famoso de Guy de Maupassant, que recordemos que es francés. Y que tiene así cuentos. En este del papá de Simón hemos visto que son truculentos, que no son cuentos de hadas, sino que más bien son cuentos que sí que cuentan cierta realidad, muy realistas, ¿no? Porque vemos cómo explica cuando se pegan con Simón, cuando Simón les tira piedras, es decir, no se anda con chiquitas, ¿no? Va al grano. Y este autor, el Guy de Maupassant, pues sí que tiene ciertos cuentos de terror, ciertos cuentos de horror y también de amor, si no me equivoco. ¿Vale? Y bueno, escribió muy bien. A mí me ha gustado cómo estaba escrito este cuento, aunque entiendo que no. Yo lo he entendido mucho porque no le he visto la finalidad, o por lo menos simplemente quizás sea un cuento aleccionador, ¿no? Con un chaval que es huérfano, que los otros chavales se meten con él y que al final consigue un papá para dejar de ser huérfano, ¿no? Una cosa un poco extraña, pero bueno. Vamos a ver el de Bola de Sebo, que ya os digo que es bastante famoso, ¿no? Veremos. Vamos a empezar. Bola de Sebo. Y abajo, en una nota a pie de página, pone Boulet de Swift, no sé francés, ¿vale? Aparecido en el volumen colectivo Les Soirées de Medan de 1880. Empezamos. Durante días y días, los jirones del ejército en fuga habían pasado por la ciudad. No eran soldados, sino hordas en desbandada. Los hombres con la barba larga y sucia, los uniformes hechos pedazos, avanzaban con paso cansino sin bandera, sin mando. Todos parecían abrumados, derrengados, incapaces de pensar o de decidir nada, siguiendo adelante solo por inercia, y apenas se detenían, se caían del cansancio. Se veían sobre todo soldados movilizados, gente pacífica, rentistas tranquilos, inclinados bajo el peso del fusil, jóvenes marmitones de la Guardia Nacional, avispados, proclives a asustarse y a entusiasmarse, prestos tanto para el ataque como para la fuga. En medio de ellos algunos pantalones rojos, restos de una división destrozada en una gran batalla, sombríos artilleros en fila con soldados de infantería heterogéneos, y, de vez en cuando, el casco reluciente de un dragón de paso, pesado que seguía no sin esfuerzo la marcha más ligera de los soldados de infantería. Pasaban luego legiones de francotiradores de nombres heroicos, los vengadores de la derrota, los ciudadanos de la tumba, los consagrados a la muerte, con trazas de bandidos. Sus jefes, antiguos comerciantes de tejidos o de granos, exvendedores de sebo o de jabón, guerreros de circunstancias, nombrados oficiales por su dinero o por la largura de sus bigotes, cubiertos de armas de franela o de galones, hablaban con voz estentórea, discutían planes de campaña y pretendían sostener por sí solos, sobre sus hombros de fanfarrones, a la Francia agonizante. Pero a veces también temían a sus propios soldados, gente de horca, a menudo exageradamente valerosos, saqueadores y disolutos. Corría el rumor de que los prusianos estaban a punto de entrar en Rouen. Vemos que tenían un ejército formado por delincuentes, no por gente de horca. Se refiere a eso, ¿no? A gente que debería de ser ahorcada, pero está en el ejército. La Guardia Nacional, que desde 2 meses antes hacía prudentes reconocimientos en los bosques vecinos, disparando a veces a sus propios centinelas y preparándose para el combate cuando un gazapo se movía por entre la maleza, había regresado a sus hogares. Sus armas, sus uniformes, todo su mortífero aparato con el que espantaba no hacía mucho en los límites de los caminos nacionales a 3 leguas a la redonda. Habían desaparecido súbitamente. Los últimos soldados franceses habían conseguido por fin atravesar el Sena para ganar el Pont Audemer, a través de Saint-Sever y de Bourg-Achard. Y a la cola de todos el general, desesperado, sin poder intentar nada con aquel tropel de andrajosos, también él perdido en la gran derrota de un pueblo habituado a vencer y batido desastrosamente a pesar de su bravura legendaria. Iba a pie, entre 2 oficiales de ordenanza. Luego una calma profunda, una espera aterrada y silenciosa se había cernido sobre la ciudad. Muchos burgueses panzudos, emasculados por el comercio, esperaban ansiosamente a los vencedores, temblando solo de pensar que pudieran ser considerados como armas sus asadores y sus grandes cuchillos de cocina. Parecía que la vida se hubiera detenido, las tiendas estaban cerradas, las calles silenciosas. De vez en cuando un vecino, atemorizado por aquel silencio, se escabullía presuroso pegado a las paredes. La angustia de la espera hacía desear la llegada del enemigo.
La tarde del día siguiente a la marcha de las tropas francesas, algunos ulanos, salidos de no se sabe dónde, atravesaron raudos la ciudad. Al poco, una masa negra bajó por la cuesta de Saint Catherine, mientras otras dos oleadas de invasores aparecían por los caminos de Darnetal y de Bois-Guillaume. Las vanguardias de los tres cuerpos de ejército convergieron en el mismo momento en la plaza del ayuntamiento, y de todas las calles cercanas llegaban el ejército alemán, desplegando sus batallones que hacían resonar el empedrado con su paso duro y cadencioso. A lo largo de las casas que parecían muertas y desiertas subían las órdenes gritadas por una voz desconocida y gutural, mientras, detrás de los póstigos cerrados, unos ojos acechaban a estos hombres victoriosos, dueños de la ciudad, de las vidas y haciendas por derecho de conquista. En las habitaciones en penumbra, los vecinos estaban trastornados por el espanto que provocaban los cataclismos, los grandes y mortíferos trastornos telúricos, contra los que resultan vanas toda fuerza y toda prudencia. Porque, cada vez que el orden establecido de las cosas se ve trastornado, cuando no hay ya seguridad, cuando todo lo que estaba protegido por las leyes de los hombres o de la naturaleza se halla a merced de una feroz e inconsciente brutalidad, entonces aflora de nuevo la misma sensación. Qué bueno esto, ¿no? Qué guapo. El terremoto que aplasta debajo de las casas a un pueblo entero. El río que, desbordándose, arrastra a los campesinos ahogados junto con los cadáveres de los bueyes y las vigas rotas de los techos, o el ejército glorioso que masacra a quien trata de defenderse y hace prisioneros a los otros, que saquea en nombre de la espada y da gracias a Dios con el retumbo del cañón, son otros tantos flagelos espantosos que minan cualquier fe en la justicia eterna, cualquier confianza que nos haya sido enseñada en la protección del cielo y en la razón del hombre. Qué guapo este pasaje, me ha gustado mucho, me lo he apuntado. Llamaban a cada puerta pequeños destacamentos de soldados y desaparecían dentro de las casas. Era la ocupación después de la invasión. Empezaban para los vencidos el deber de ser corteses con los vencedores. Pasado un tiempo y desvanecido el primer miedo, se instauró una nueva calma. En muchas familias el oficial prusiano comía en la mesa. Tratándose a veces de una persona bien educada, por cortesía, expresaba su conmiseración por Francia y manifestaba su repugnancia por tener que tomar parte en semejante guerra. Le estaban agradecidos por estos sentimientos, sin contar que un día u otro podían tener necesidad de su protección. Tratándole bien, quizá pudieran conseguir el tener que alimentar a algún soldado menos. Y además, ¿para qué ponerse en contra a alguien de quien se dependía por completo? Semejante comportamiento habría sido más temerario que audaz. Y la temeridad no es un defecto de los burgueses de Rouen, como lo fuera en tiempos de las heroicas defensas que hicieron ilustre a su ciudad. Y, por último, motivo esencial fruto de la urbanidad francesa, se decían que estaba permitido ser gentiles con los soldados extranjeros en la intimidad, a condición de no mostrar familiaridad en público con ellos. Por la calle no se conocían, pero en casa se charlaba de buen grado, y cada noche el alemán se quedaba más rato, calentándose junto al hogar común. También la ciudad recuperaba poco a poco su aspecto acostumbrado. Por el momento los franceses salían poco, pero los soldados prusianos pululaban por las calles. Por lo demás, los oficiales de húsares azules que hacían resonar con arrogancia en el empedrado sus grandes instrumentos de muerte, no parecía que tuvieran por los ciudadanos comunes y corrientes un desprecio mayor que el que, el año antes, habían demostrado los oficiales franceses de caballería bebiendo en los mismos cafés. Sin embargo, había algo en el ambiente, algo sutil y desconocido, una insoportable atmósfera extraña, como una especie de olor difuso, el olor de la invasión. Llenaba las casas y los lugares públicos, cambiaba el gusto de las comidas, dando la impresión de que se estuviera de viaje, muy lejos, entre tribus bárbaras y peligrosas. Los vencedores exigían dinero, mucho dinero. Los vecinos pagaban siempre, por lo demás eran ricos. Pero cuanto más crece la opulencia de un negociante normando, más padece éste por cualquier sacrificio, por cualquier miaja de su patrimonio que ve pasar a manos ajenas. Mientras tanto, a 2 o 3 leguas de la ciudad, siguiendo el curso del río hacia Croiset, Diepedel o Biessart, los marineros y los pescadores sacaban a menudo del fondo del agua el cadáver de algún alemán hinchado en su uniforme, muerto a cuchilladas o a golpes, con la cabeza aplastada por una piedra o empujado al agua desde lo alto de un puente. El cieno del río sepultaba estas venganzas, salvajes y legítimas, heroísmos desconocidos, asaltos silenciosos, más peligrosos que las batallas a la luz del día y sin la resonancia de la gloria.
pues el odio al extranjero arma siempre la mano de algunos intrépidos dispuestos a morir por un ideal. Finalmente, dado que los invasores, pese a haber sometido a la ciudad a su inflexible disciplina, no habían perpetrado ninguno de los horrores que tenían fama de cometer en su marcha triunfal, creció el arrojo y la necesidad de dedicarse a los negocios comenzó a agitar de nuevo los corazones de los comerciantes del lugar. Algunos tenían grandes intereses en Le Havre, que estaba en poder de las tropas francesas, y quisieron tratar de llegar a ese puerto yendo por vía terrestre a Dieppe, donde se embarcarían. Recurrieron a la influencia de los oficiales alemanes que habían conocido y obtuvieron una autorización para partir del general en jefe. Así, alquilada para el viaje una gran diligencia de 4 caballos con 10 personas que habían reservado su plaza al cochero, se decidió partir un martes por la mañana antes del amanecer para evitar aglomeraciones. Desde hacía ya tiempo, las heladas habían endurecido la tierra, y el lunes, a eso de las 3, unos negros nubarrones procedentes del norte trajeron la nieve, que cayó ininterrumpidamente durante toda la tarde y noche. A las 4:30 de la madrugada, los viajeros se encontraron en el patio del Hotel de Normandie, de donde saldría la diligencia. Estaban aún somnolientos y tiritaban de frío bajo sus ropas. Apenas si se veía en la oscuridad y la acumulación de pesadas ropas de invierno hacía asemejar todos esos cuerpos a los de los curas cebones con sus largas sotanas. 2 hombres se reconocieron. Un tercero se acercó. Se pusieron a hablar. «Yo me llevo a mi mujer», dijo uno. «También yo». «Y yo también». El primero añadió. «No volveremos a Rouen. Y si los prusianos se acercan a Le Havre, partiremos para Inglaterra». Todos tenían los mismos planes, siendo de igual naturaleza. Sin embargo, el coche no estaba todavía enganchado. Un farolillo, que llevaba un mozo de cuadra, salía de vez en cuando por una puerta oscura y desaparecía de inmediato por otra. Se oían del fondo del establo el ruido amortiguado por el estiércol, de los caballos que piafaban y una voz de hombre que les hablaba a los animales y blasfemaba. Un leve cascabeleo anunció que se había empezado a poner los arneses. Este sonido no tardó en convertirse en un estremecimiento claro y continuo, acompasado por los movimientos del animal, interrumpido a veces y reanudado por una brusca sacudida acompañada por el sordo ruido de un casco herrado que golpeaba en el suelo. La puerta se cerró de improviso. Cesó todo ruido. Los burgueses, helados, ya no hablaban. Permanecían inmóviles y rígidos. Una cortina ininterrumpida de blancos copos espejeaba sin cesar al descender hacia el suelo. Anulaba las formas, espolvoreándolo todo de una espuma helada, y en el gran silencio de la ciudad calma y sepultada bajo el invierno se oía tan solo el indecible, vago y fluctuante roce de la nieve que caía, sensación más que ruido, mezcla de leves átomos que parecían llenar el espacio, recubrir el mundo. Reapareció el hombre del farolillo tirando del ronzal de un caballo tristón que le seguía de mala gana. Lo colocó contra la lanza, enganchó los tiros, les dio varias vueltas para asegurar los arreos, pues no podía usar más que una mano al sostener la luz con la otra. Cuando iba a buscar al segundo animal vio a todos esos viajeros inmóviles, ya blancos de nieve, y dijo: «¿Por qué no suben al coche? Al menos estarán a cubierto». Ni se les había ocurrido y se precipitaron adentro. Los 3 hombres hicieron acomodarse al fondo a sus mujeres. Luego subieron ellos. A continuación, las otras formas vagas y veladas ocuparon a su vez las últimas plazas, sin intercambiar una palabra. El suelo de la diligencia estaba cubierto de paja, en la que se hundían los pies. Las señoras del fondo, que se habían traído unos pequeños calentadores de cobre con carbón químico, encendieron esos aparatos y durante un rato enumeraron en voz baja sus ventajas, repitiendo cosas sabidas por todas desde hacía tiempo. Cuando por fin fueron enganchados a la diligencia, 6 caballos en vez de 4, a causa del tiro más fatigoso, una voz del exterior preguntó: «¿Están todos?». Una voz de dentro respondió: «Sí», y la diligencia partió. El coche avanzaba lentamente, al paso. Las ruedas se hundían en la nieve, la caja entera gemía entre sordos crujidos, los animales resbalaban, resoplaban, bufaban, y el gigantesco látigo del cochero restallaba sin descanso, hacia todos los lados, anudándose y desanudándose, como una fina serpiente, azotando bruscamente las rellenas grupas que entonces se tensaban en un esfuerzo más violento. Imperceptiblemente la luz iba en aumento. Los ligeros copos que un viajero, ruanes de pura cepa, había comparado con una lluvia de algodón,
no caían ya. Una luz turbia se filtraba a través de unos nubarrones oscuros y pesados que hacían más deslumbrante la blancura de la campiña, donde aparecía ora una hilera de grandes árboles cubiertos de escarcha, ora una cabaña encapuchada de nieve. En el coche los viajeros se miraban con curiosidad a la triste claridad de aquella aurora. Voy a beber un poquito de agüita y seguimos. De momento van en un coche unos burgueses ruaneses. Se quieren ir a Le Havre o algo así. Vamos a ver qué pasa. Al fondo, en las plazas mejores, dormitaban uno enfrente del otro el señor y la señora Lucieux, comerciantes de vinos al por mayor en la Rue Grand Pont. Antiguo empleado de un comerciante que se había arruinado en los negocios, Lucieux había comprado los fondos y había hecho fortuna. Vendía muy barato pésimos vinos a los pequeños detallistas rurales, y era considerado por conocidos y amigos un pícaro impenitente, un verdadero normando todo astucia y jovialidad. Su fama de pícaro estaba tan consolidada que una noche, en la prefectura, el señor Tournel, autor de fábulas y de canciones, espíritu fino y mordaz, una gloria local, al ver a las señoras un poco somnolentas, les había propuesto jugar al Lucieux Volé. La chanza voló a través de los salones del prefecto, llegó a oídos de los de la ciudad e hizo reír durante un mes a todas las mandíbulas de la provincia. El Lucieux Volé es un juego de palabras con el doble sentido equívoco de Lucieux, el pájaro, y volé, volar y robar. Lucieux era también famoso por sus bromas de todo género y por sus chistes buenos o malos, y nadie hablaba de él sin añadir: ese Lucieux, no hay otro como él. De pequeña estatura, tenía una tripa como un globo coronada por un rostro rubicundo entre las patillas entrecanas. Su mujer, alta, robusta, resuelta, de voz fuerte y rápida en sus decisiones, representaba el orden y la contabilidad de la firma comercial, que él animaba con su alegre dinamismo. Junto a ellos, más digno por pertenecer a una casta superior, estaba el señor Carré Lamadon, persona de respeto, bien situado en el campo del algodón, propietario de 3 hilaturas, oficial de la Legión de Honor y miembro del Consejo General. Mientras duró el imperio, había sido líder de la oposición moderada, solo para hacerse pagar más cara su adhesión a la causa que él, para usar su expresión, combatía con armas corteses. La señora Carré Lamadon, bastante más joven que su marido, era el consuelo de los oficiales de buena familia enviados de guarnición a Rouen. Estaba de frente a su marido, muy menuda, muy graciosa, muy linda, arrebujada en sus pieles, y miraba con ojos de aflicción el interior desolador de la diligencia. Sus vecinos, el conde y la condesa Hubert de Breville, llevaban uno de los apellidos más antiguos y más nobles de Normandía. El conde, viejo gentilhombre de gran porte, trataba de acentuar mediante los artificios en el vestir su parecido natural con Enrique IV, el cual, según una gloriosa leyenda de familia, habría dejado embarazada a una señora de Breville, por cuyo hecho el marido se convirtió en conde y gobernador provincial. Colega de Carré Lamadon, en el Consejo General, el conde Hubert representaba en el departamento al partido orleanista. La historia de su matrimonio con la hija de un pequeño armador de Nantes había permanecido siempre rodeada de misterio, pero como la condesa era persona de gran tono, sabía recibir mejor que cualquier otra y se decía que había sido amada también por uno de los hijos de Luis Felipe. Toda la nobleza la recibía con los brazos abiertos y su salón era el primero de la región, el único en que había sobrevivido la antigua cortesía y donde era difícil entrar. La fortuna de los Breville, toda en bienes inmuebles, se decía que ascendía a 500.000 libras de renta. Estas 6 personas, que ocupaban el fondo del coche, representaban la parte de la sociedad rica, serena y fuerte, la gente honesta que es religiosa y tiene principios. Por una extraña casualidad, todas las mujeres se encontraban en el mismo banco. Las otras, próximas a la condesa, eran 2 monjas que desgranaban los largos rosarios murmurando Padre Nuestros y Ave Marías. La una era vieja y tenía la cara picada de viruelas, como si le hubieran disparado a bocajarro una descarga de metralla en pleno rostro. La otra, muy enclenque, tenía una cabecita graciosa y enfermiza sobre un pecho de tísica consumida por esa fe devoradora que genera a los mártires y a los iluminados. Enfrente de las 2 religiosas, un hombre y una mujer atraían todas las miradas.
El hombre, perfectamente conocido, era el demócrata Cornudet, el terror de la gente respetable. Desde hacía 20 años remojaba su barba pelirroja en las jarras de todos los cafés democráticos. Había dilapidado con hermanos y amigos un buen patrimonio heredado de su padre, antiguo pastelero, y esperaba impacientemente la llegada de la República para obtener por fin el puesto al que se había hecho merecedor con tantas consumiciones revolucionarias. El 4 de septiembre, que es el día de la proclamación de la República, quizá por una broma, creyó que había sido nombrado prefecto. Pero cuando quiso entrar en funciones, los alguaciles, que habían quedado como únicos árbitros de la situación, se habían negado a reconocerle, obligándole a la retirada. Muy buena persona por lo demás, inofensivo y servicial, se había encargado con entusiasmo incomparable de organizar la defensa. Había hecho abrir unos hoyos en el llano, talar todos los árboles jóvenes de los bosques vecinos, había sembrado trampas por todos los caminos, y al acercarse al enemigo, satisfecho de sus preparativos, se había replegado deprisa hacia la ciudad. Ahora pensaba que sería más útil en Le Havre, donde serían necesarias nuevas fortificaciones. Su mujer, una de esas llamadas galantes, era célebre por su precoz abundancia de carnes, que le había hecho ganarse el apodo de bola de sebo. Menuda, toda redondita, mantecosa, con unos dedos hinchados, estrangulados en las falanges, parecidos a ristras de cortas salchichas, la piel lustrosa y tensa, un pecho enorme que le hinchaba el vestido, seguía siendo a pesar de todo apetecible y deseable. Tan agradable de ver era su lozanía. Su rostro era una manzana roja, un capullo de peonia a punto de florecer, en el que se abrían, arriba, dos espléndidos ojos negros sombreados por unas largas pestañas espesas, y abajo una encantadora boquita de piñón, húmeda para besarla, adornada con unos dientecitos relucientes y microscópicos. Tenía, además, por lo que se decía, muchísimas e inestimables cualidades. Apenas fue reconocida, unos indignados cuchicheos corrieron entre las mujeres honestas, y las palabras prostituta y vergüenza pública fueron bisbiseadas tan fuerte que ella levantó la cabeza y paseó por sus vecinos una mirada tan atrevida y provocativa que enseguida se hizo un gran silencio, y bajaron todos los ojos, a excepto de Luceau, quien la miraba excitado. Pero poco después las tres señoras reanudaron la conversación, vueltas de improviso amigas, casi íntimas, debido a la presencia de la muchacha. Les parecía que debían reunir en un haz sus dignidades de esposas ante aquella desvergonzada pérdida, pues el amor legal mira siempre por encima del hombro a su libre hermano. También los tres hombres, unidos por un instinto de conservadores a la vista de Cornudet, hablaban de dinero, con un cierto tono desdeñoso para con los pobres. El conde Hubert enumeraba los perjuicios que había sufrido por culpa de los prusianos, el ganado robado, las cosechas perdidas, con la desenvoltura del gran señor 10 veces millonario que al cabo de un año habría superado toda aquella ruina. El señor Carrel-Amadon, muy afectado en sus negocios de algodón, había tenido la precaución de mandar 600.000 francos a Inglaterra, una nimiedad que tenía en reserva para cualquier eventualidad. Luso, por su parte, se las había arreglado para vender a la intendencia francesa todo el vino común que le había quedado en la bodega, por lo que el Estado le debía una suma enorme que esperaba cobrar en Le Havre. Los tres se lanzaban rápidas y amistosas miradas. Por más que fuesen de distinta condición, se sentían hermanados por el dinero, formando parte de la gran francmasonería de quienes lo poseen, de quienes hacen tintinear el oro metiéndose la mano en el bolsillo. Voy a ver un poquito de agüita. Uy, parece que se está poniendo interesante, ¿eh? ¿Esto cuánto duraba, compañeros? Para saberlo. Pero vamos, que está todo guay el cuento, ¿eh? Madre mía, a mí me está gustando mucho cómo escribe. Escribe muy muy bien este guy de Maupassant. El tío Mao. Vamos a seguir. La diligencia iba tan lenta que a las 10 de la mañana apenas se había recorrido 4 leguas. Los hombres bajaron 3 veces para subir a pie las cuestas. Comenzó a despertarse una cierta inquietud porque estaba previsto comer en Toters, y ya había pocas esperanzas de llegar ahí antes del anochecer. Mientras todos miraban al camino por si asomaba alguna posada, la diligencia se encalló en un montón de nieve y llevó 2 horas liberarla.
El apetito iba en aumento, nublando las mentes, y no se veía ninguna taberna, ningún comercio de vinos, porque la llegada de los prusianos y el paso de las famélicas tropas francesas habían desalentado cualquier negocio. Los hombres fueron en busca de provisiones a las alquerías que había a lo largo del camino, pero no encontraron siquiera un poco de pan, pues los campesinos, desconfiados, escondían sus reservas por temor a los soldados, que al no tener nada que llevarse a la boca, tomaban por la fuerza lo que encontraban. Hacia la una, Luso declaró que sentía un gran hueco en el estómago, pero ya todos, desde hacía un buen rato, estaban como él, y la imperiosa necesidad de comer, que no dejaba de aumentar, había matado la conversación. Uy, 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 uy. Creo que sé por dónde va a ir este maravilloso cuento. Creo, ¿eh? De vez en cuando, alguno bostezaba, imitado casi enseguida por otro. A su vez, cada uno, según su carácter, educación y posición social, abría ruidosamente o con modestia la boca, tapando enseguida con la mano el agujero abierto de par en par por el que salía vaho. Bola de Sebo se había inclinado varias veces, como para buscar algo debajo de sus enaguas. Permanecía unos instantes dubitativa, miraba a sus vecinos, y acto seguido se incorporaba con calma. Los semblantes de los viajeros estaban pálidos y crispados. Luso declaró que habría pagado 1000 francos por un codillo de jamón. Su mujer esbozó un gesto de protesta, pero luego se calmó. Oír hablar de dinero malgastado siempre la hacía sufrir, y era incapaz de comprender cómo se podía bromear sobre el particular. El hecho es que no me siento bien, dijo el conde. ¿Quién sabe por qué no he pensado en traer algo de comer? Todos se hacían el mismo reproche. Sin embargo, Cornudet tenía una petaca llena de ron. La ofreció, pero los otros rehusaron con frialdad, excepto Luso, que aceptó un traguito y al devolverla le dio las gracias diciendo: «Sienta bien de todas formas, calienta y engaña el apetito». El alcohol le puso de buen humor y propuso hacer como en el pequeño navío de la canción, comerse al más gordo de los viajeros. La indirecta alusión a Bola de Sebo disgustó a las personas respetables. Nadie respondió, solo Cornudet sonrió. Las dos monjas habían dejado de mascullar avemarías y con las manos metidas en las grandes mangas estaban inmóviles, con los ojos obstinadamente gachos, sin duda ofreciendo al cielo, que se los mandaba, sus sufrimientos. Finalmente, a las 3, cuando se encontraban en medio de una llanura interminable sin un pueblo siquiera a la vista, Bola de Sebo se inclinó con presteza y sacó de debajo del asiento un ancho cesto cubierto con un paño blanco. Sacó primero un platito de loza, un delicado cubilete de plata, luego una gran marmita que contenía 2 pollos enteros en gelatina y atroceados, y se veían en el cesto todavía más cosas sabrosas envueltas, varios pasteles de carne, fruta, dulces, todas las provisiones para un viaje de 3 días, para no tener que recurrir a la cocina de las posadas. Los golletes de 4 botellas despuntaban por entre los envoltorios. La muchacha cogió un ala de pollo y empezó a comérsela resueltamente, con uno de esos panecillos que en Normandía reciben el nombre de regencia. Todas las miradas estaban vueltas hacia ella. Luego el olor se expandió, hizo dilatarse las ventanillas de las narices y las bocas agua. Provocó una dolorosa contracción en la juntura de las mandíbulas. El desprecio de las señoras por la muchacha se volvió feroz, casi en unas ganas de matarla y arrojarla fuera de la diligencia, a la nieve, a ella, a su cubilete, a su cesto y todo cuanto contenía. Luso devoraba con los ojos la marmita del pollo. Dijo: «La señora ha sido más prudente que nosotros. Hay personas que piensan en todo». Ella alzó la cabeza hacia él. «¿Gusta, señor? Es poco agradable estar en ayunas desde la mañana». Él se levantó el sombrero. «Francamente, no digo que no. No puedo más. Hay que hacer de necesidad virtud, ¿verdad, señora?» Y, mirando en derredor, añadió: «En momentos como este, es grato encontrar a alguien que le hace un favor a uno». Para no ensuciarse los pantalones desplegó un periódico que llevaba siempre en el bolsillo. Clavó la punta de una navaja en un muslo recubierto de gelatina, le hincó los dientes y se puso a comer, masticando con un placer tan visible que se oyó en el coche un gran suspiro de angustia. Entonces Bola de Sebo, con voz humilde y dulce, propuso a las monjas compartir su colación. Aceptaron inmediatamente las dos y, sin alzar los ojos, comenzaron a comer muy deprisa tras haber balbuceado un agradecimiento. Tampoco Cornudet rehusó el ofrecimiento de su vecina, y junto con las religiosas, desplegando unos periódicos sobre las rodillas, se formó una especie de mesa. Las bocas se abrían y cerraban sin descanso, tragaban, masticaban, engullían ferozmente.
Lusso, en su rincón, trabajaba duro y exhortaba en voz baja a su mujer a hacer lo propio. Esta se resistió largo rato, pero un calambre que le recorrió las tripas la hizo ceder. Entonces su marido, redondeando su frase, preguntó a su encantadora compañera si le permitía ofrecer un trocito a la señora Lusso. Ella respondió: «No faltaría más, señor», con una graciosa sonrisa, y alargó la marmita. Perdón. Hubo un momento de incomodidad cuando se descorchó la primera botella de Burdeos, porque había un solo cubilete. Los viajeros se lo pasaron tras haberlo secado. Solo Cornudet, sin duda por galantería, posó sus labios en el punto donde había quedado la húmeda huella de los labios de su vecina. Entonces, rodeados de personas que comían, ahogados por las emanaciones de la comida, el conde y la condesa de Breville, así como el señor y la señora Carrel-Lamadon, sufrieron el odioso suplicio que ha recibido el nombre de tántalo. De repente la joven mujer del industrial soltó un suspiro que hizo volverse todas las cabezas. Estaba blanca como la nieve del exterior, cerró los ojos, su frente se abatió, se había desmayado. Su marido, fuera de sí, imploró la ayuda de todos. Nadie sabía qué hacer. Cuando la monja de más edad, sosteniendo la cabeza de la indispuesta, le deslizó entre los labios el cubilete de bola de sebo, haciéndole tragar un poco de vino, la joven se rebulló, abrió los ojos, sonrió y declaró con voz moribunda que ahora se sentía muy bien. Pero, para que ello no se repitiera, la religiosa la obligó a tomarse un vaso lleno de Burdeos, y agregó: «Es el hambre y nada más». Entonces Bola de Sebo, ruborizada e incómoda, balbució mirando a los 4 viajeros que se habían quedado en ayunas: «Dios mío, si los señores y las señoras tienen el gusto», y se calló, temiendo ofenderles. Intervino Lusso: «Pues claro, en estos casos todos somos hermanos y tenemos que ayudarnos. Vamos, señoras, déjense de ceremonias, acepten. ¿Qué diablos? Ni siquiera estamos seguros de poder encontrar un sitio donde pasar la noche. A este paso no llegaremos a Totes antes de mañana al mediodía». Los otros dudaban aún. Nadie se sentía con ánimos de asumir la responsabilidad de un sí, pero el conde cortó por lo sano. Volviéndose hacia la gorda muchacha intimidada, le dijo con sus aires de gran señor: «Aceptamos agradecidos, señora». El primer paso era el más difícil. Una vez pasado el Rubicón, todo fue como una seda. El cesto fue vaciado. Contenía aún un pastel de hígado y otro de alondras, un pedazo de lengua ahumada, unas peras de croissant, un queso de Pont l'Evêque, pastelillos y una taza llena de pepinillos y cebollitas en vinagre, que a Bola de Sebo, como a todas las mujeres, la volvían loca. No era posible comerse las provisiones de esta muchacha sin dirigirle la palabra. Por eso comenzaron a hablar, primero con reserva, luego, como se comportaba muy bien, con mayor cordialidad. Las señoras de Breville y Carrel-Lamadon, que tenían un gran tacto, se mostraban delicadamente corteses. Sobre todo la condesa hizo gala de la amable condescendencia propia de las nobilísimas damas a las que ningún contacto puede contaminar, y fue encantadora. La robusta señora Lusso, que tenía alma de gendarme, siguió mostrándose arisca, hablando poco y comiendo mucho. Naturalmente se habló de la guerra, se contaron hechos horribles de los prusianos, episodios de valor de los franceses, y toda aquella gente que huía rindió homenaje al valor ajeno. Pronto se pasó a las historias personales, y Bola de Sebo, con ese calor que tienen a veces las mujeres para expresar sus emociones verdaderas, contó en qué circunstancias se había ido de Rouen. «Al principio creí que podría quedarme», dijo. «Mi casa estaba bien provista y prefería dar de comer a algunos soldados que escapar quién sabe dónde. Pero el ver a los prusianos me superó. La rabia me hizo rebuir la sangre y lloré de vergüenza durante todo el día. Ah, si hubiera sido hombre. Les miraba por la ventana a esos grandes cerdos con el casco en punta, y mi criada me aferraba de las manos para impedir que les arrojara encima los muebles. Luego vinieron algunos a quedarse en mi casa. Les salté a la garganta al primero. No es tan difícil estrangularlos. Hubiera acabado con ese si no me hubieran cogido por los pelos para retenerme, tras lo cual tuve que esconderme. A la primera oportunidad me he marchado, y aquí me tienen». Recibió muchas felicitaciones. La estima de sus compañeros por ella crecía al escucharla, los cuales no habían sido tan resueltos como ella. Y Cornudet, al oírla, sonreía con la benevolencia y la aprobación de un apóstol, como un sacerdote que oye a un fiel alabar a Dios. Dado que los demócratas de luenga barba tienen el monopolio del patriotismo, como los hombres con sotana tienen el de la religión. A su vez, habló con tono doctrinal, con el énfasis aprendido de las proclamas pegadas a diario en las paredes, y concluyó con un fragmento de elocuencia en el que despellejaba magistralmente a ese crápula de Bandiguet. Bandiguet es el nombre de un albañil que en 1846
cedió al futuro emperador Napoleón III, prisionero a la sazón en Ham, el traje que le permitió evadirse, que le ayudó a escaparse a Napoleón, vamos. Pero Bola de Sebo se molestó enseguida porque era bonapartista. Se puso roja como la grana y balbuceando de la indignación dijo: «Ya me hubiera gustado verles a ustedes en su lugar. Hubiera sido bonito, oh sí. Fueron ustedes quienes traicionaron a ese hombre. Mejor irse de Francia que ser gobernados por una gentuza como ustedes». Cornudet permaneció impasible, con una sonrisa desdeñosa y de superioridad, pero se mascaba que iban a saltar las palabras gruesas, cuando el conde se interpuso y consiguió, no sin esfuerzo, calmar a la enfurecida muchacha, afirmando con autoridad que todas las opiniones sinceras eran respetables. Sin embargo, la condesa y el industrial, que alimentaban en su corazón el odio irracional de la gente respetable contra la República y el instintivo afecto que todas las mujeres sienten por los gobiernos empenachados y despóticos, se sentían a su pesar atraídos por aquella prostituta llena de dignidad, que pensaba de modo muy parecido a ellos. El cesto estaba vacío. Entre 10 habían dado buena cuenta de él, lamentando que no fuera más grande. La conversación se prolongó un rato más, aunque languideciendo ahora que no había ya nada que comer. Caía la noche. Poco a poco la oscuridad se hizo más honda, y el frío, más sensible durante la digestión, hacía estremecerse a Bola de Sebo, a pesar de su gordura. Entonces la señora de Breville le ofreció su calientapiés, cuyo carbón había sido cambiado varias veces desde la mañana, y la otra no se hizo de rogar, pues sentía los pies helados. Las señoras Carrel-Amadon y Luceau ofrecieron los suyos a las dos monjas. Bueno, esto se ha convertido en un sitio donde compartir las cosas. El cochero había encendido los faroles, que iluminaron con un vivo resplandor una nube de vapor que subía de las sudorosas grupas de los caballos de tronco, y a ambos lados del camino la nieve que parecía desplegarse bajo los cambiantes reflejos de las luces. Dentro del coche no se veía ya nada, pero de improviso se produjo un ligero movimiento entre Bola de Sebo y Cornudet, y Luceau, que escrutaba en la oscuridad con la mirada, creyó ver al hombre barbudo apartarse rápidamente, como si hubiera recibido un buen sopapo propinado sin ruido. Unos puntitos luminosos aparecieron en el fondo del camino. Era Totes. Llevaban 11 horas de trayecto, lo que, con las 2 horas de descanso concedidas a los caballos en 4 ocasiones para darles avena y que recuperaran el aliento, sumaban 14. El coche entró en el pueblo y fue a detenerse delante del Hotel du Commerce. La portezuela se abrió. Un ruido bien conocido hizo estremecerse a todos los viajeros. Era la funda de un sable que golpeaba contra el suelo. Al punto la voz de un alemán exclamó algo. La diligencia estaba parada, pero nadie bajaba, como si esperasen si salían ser masacrados. Se asomó el postillón sosteniendo uno de los faroles que iluminó de improviso hasta el fondo del coche, las 2 hileras de cabezas aterradas, con la boca abierta y los ojos fuera de las órbitas de la sorpresa y del espanto. A plena luz, al lado del cochero, había un oficial alemán, un joven alto, extremadamente delgado y rubio, embutido en su uniforme como una muchacha en su corsé, con su gorra de plato encerada, la edad que le hacía asemejarse al botones de un hotel inglés. Sus bigotes desmedidos, con pelos largos y rectos que se adelgazaban indefinidamente a ambos lados para terminar en un solo pelo rubio tan largo que no se veía al final. Parecía que le pesasen en las comisuras de la boca, y atirantando la mejilla imprimiesen a los labios un pliegue caído. En un francés de alsaciano invitó a los viajeros a salir, diciendo con un tono rígido: «¿Quieren vagar, señores y señoras?». Las 2 monjas fueron las primeras en obedecer con una docilidad de santas mujeres habituadas a todo tipo de sumisiones. Detrás de ellas aparecieron el conde y la condesa, seguidos del industrial y de su mujer, y luego de Luceau, que empujaba delante de él a su media naranja. Este, poniendo pie a tierra, dijo al oficial: «Buenos días, señor», más por un sentido de la prudencia que por cortesía. El otro, insolente como todas las personas omnipotentes, le miró sin responder. Bola de Sebo y Cornudet, por más que se encontrasen cerca de la portezuela, bajaron los últimos, serios y altivos delante del enemigo. La gorda muchacha trataba de dominarse y de no perder la calma. El demócrata, con mano trágica y un tanto temblorosa, torturaba a su larga barba pelirroja. Querían mantener la dignidad, habiendo comprendido que en tales circunstancias cada uno representa un poco a su propio país,
Desgustados los dos por la docilidad de sus compañeros, ella trataba de parecer más fiera que sus vecinas las mujeres honestas, mientras que él, perfectamente consciente de que tenía que dar ejemplo, seguía manteniendo con su actitud la misión de resistencia iniciada abriendo hoyos en los caminos. Entraron en la amplia cocina del hotel, y el alemán, tras haber pedido la autorización de viaje firmada por el general en jefe, en la que venían relacionados los nombres, la descripción y la profesión de cada viajero, examinó largamente a cada uno, comparando a cada persona con la información escrita. Luego dijo bruscamente «Está bien», y desapareció. Entonces todos respiraron. Tenían aún hambre y pidieron les fuera servida la cena. Llevaría media hora prepararla, y mientras dos camareras parecía que se ocupasen de ello, fueron a ver las habitaciones. Estaban todas en un mismo largo pasillo que terminaba en una puerta vidriera marcada con un número elocuente. Estaban a punto de sentarse a la mesa, cuando apareció el dueño del hotel. Era un antiguo tratante de caballos, un hombretón asmático que no paraba de emitir silbidos, gorgoteos y carraspeos. Su padre le había transmitido el nombre de Follenby. Como ya ha hecho con los nombres de Cornudet, especie de diminutivo de cornudo, y de Lussault, Maupassant bromea con el nombre del hotelero. Follenby equivale a ganas locas. Pone en una nota a pie de página. Preguntó: ¿la señorita Elizabeth Rousset? Bola de Sebo se estremeció, se volvió. «Soy yo. Señorita, el oficial prusiano desea hablar con usted inmediatamente». «¿Conmigo?» «Sí, si es usted la señorita Elizabeth Rousset». Turbada, reflexionó un momento, luego dijo con decisión: «Es posible, pero no iré». Se produjo un rebullicio en torno a ella. Todos discutían, preguntándose el porqué de aquella orden. El conde se acercó. «Comete un error, señora, pues su negativa puede acarrear graves molestias, no solo a usted misma, sino también a todos sus compañeros. Nunca hay que resistirse a quien es más fuerte que uno. Esta llamada seguro que no es peligrosa. Será sin duda por alguna formalidad olvidada». Todos se unieron a él, le rogaron, la presionaron, la sermonearon y terminaron por convencerla, pues todos temían las complicaciones que pudieran derivarse de una cabezonería. Finalmente ella dijo: «Estén seguros de que solo lo hago por ustedes». La condesa le tomó la mano, y nosotros le estamos agradecidos por ello. Bola de Sebo salió. Los otros la esperaron para sentarse a la mesa. Todos se lamentaban de no haber sido elegidos en vez de aquella muchacha impetuosa e irascible, y preparaban mentalmente algunas bellaquerías por si les llamaban. Al cabo de 10 minutos reapareció resoplando, congestionada, fuera de sí, balbuceaba. «Oh, el muy canalla, el muy canalla». Todos estaban ansiosos por saber, pero ella no abrió la boca, y ante las insistencias del conde respondió con mucha dignidad: «Son cosas que no le incumben, no puedo decírselo». Entonces se sentaron en torno a una gran sopera de la que salía un olor a col. A pesar del incidente, la cena fue alegre. La sidra era buena y tomaron de ella, para ahorrar, el matrimonio Lussault y las monjas. El resto pidió vino. Cornudet tomó cerveza. Tenía una manera particular de descorchar la botella, de hacer espumar el líquido, de observarlo inclinando el vaso y alzándolo luego a contraluz entre la lámpara y el ojo para apreciar bien el color. Vamos, que era un poco gilipollas. Mientras bebía, su gran barba, que había conservado el matiz de su bebida favorita, parecía estremecer de ternura, torcía sus ojos para no perder de vista el vaso, y parecía cumplir la única función para la que había nacido. Se hubiera dicho que dentro de sí hacía un cotejo y que encontraba una especie de afinidad entre las dos grandes pasiones que dominaban su vida, la cerveza y la revolución. Seguramente no podía probar la primera sin pensar en la segunda. Parece un lema anarquista, la cerveza y la revolución. El matrimonio Follenby comía en un extremo de la mesa. El hombre, que emitía un estertor como de locomotora escacharrada, sentía el pecho demasiado oprimido para poder hablar mientras comía, pero la mujer no se estaba callada un momento. Contó todas sus impresiones sobre la llegada de los prusianos, sobre lo que hacían y decían, expresando su odio primero porque le costaban dinero y luego porque tenía 2 hijos en el frente. Se dirigía sobre todo a la condesa, halagada de poder hablar con una verdadera señora. Vamos a beber otro traguito de agua. Y seguimos con este cuento de Bola de Sebo.
Yo me pensaba que esto iba a ser un directo cortito. Y creo que se va a alargar, ¿eh? Vamos a ver cuánto nos queda. Ahora lo digo, mira, mejor que mirarlo, lo miro así. Para saber más o menos, ¿no? No, no queda tanto, hombre. Vamos allá. Bajaba la voz cuando tenía que decir ciertas cosas delicadas y de vez en cuando su marido la interrumpía. Mejor sería que te callaras, señora Fonenby. Pero ella hacía caso omiso y continuaba. Sí, señora, esa gente no hace más que comer patatas y cerdo. Cerdo y patatas. Y no vaya a creer que son limpios. Oh, no. Defecan por todas partes, con perdón. Y tendría que verles cuando hacen instrucción, durante horas y días seguidos. Se reúnen en un campo, y de frente media vuelta, vuelta aquí y vuelta allá. Si al menos cultivasen la tierra o trabajasen en los caminos de su país. Pero no, señora, esos militares no son de provecho para nadie. El pueblo llano debe mantenerlos para que aprendan solo a masacrar. Yo no soy más que una vieja sin instrucción, es cierto, pero cuando les veo derrengarse haciendo ejercicio de la mañana a la noche, me digo, y pensar que hay gente que para ser útil se dedica a hacer descubrimientos, mientras que únicamente se esfuerza en hacer daño. La verdad, ¿no es algo abominable matar gente, ya sean prusianos, ingleses, polacos o franceses? Si uno se venga de quien le ha hecho un daño, comete un error, y de hecho se le condena. Pero cuando exterminan a nuestros chicos como si fueran piezas de caza, con fusiles, entonces se ve que está bien, pues incluso dan una medalla a quien se carga más. Esto no conseguiré comprenderlo nunca. La vieja bajó la cabeza. Sí. Cornudet alzó la voz. La guerra es una barbarie cuando se arremete contra un vecino pacífico. Es un deber sagrado cuando se defiende a la patria. La vieja bajó la cabeza. Sí, cuando uno se defiende es otra cosa, pero entonces, ¿no sería mejor matar a todos los reyes que hacen la guerra por simple gusto? La mirada de Cornudet se encendió. Bravo, ciudadana, dijo. Carré Lamadon estaba reflexionando profundamente. No obstante, su fanatismo por los grandes capitanes, el buen sentido de aquella campesina le había hecho pensar en el bienestar que habían traído al país tantos brazos inactivos y por consiguiente ruinosos, tantas fuerzas que se mantienen improductivas, si se las empleara en los grandes trabajos industriales que requerirán siglos en ser terminados. En cambio, Lusso, levantándose de su sitio, fue a hablar bajito con el hotelero. El hombretón reía, tosía, escupía. Su enorme vientre brincaba de gozo con las gracias de su interlocutor. Y le compró 6 tonelillos de Burdeos para la primavera cuando los prusianos se hubieran ido. Recién acabada la cena, muertos de cansancio, se fueron a dormir. Sin embargo, Lusso, que había estado al tanto de todo, hizo meterse en la cama a su mujer. Luego pegó ya el ojo al ojo de la cerradura para tratar de descubrir lo que él llamaba los misterios del pasillo. Al cabo aproximadamente de una hora, oyó un frufru, miró enseguida y vio a Bola de Sebo, que parecía más rellenita aún debajo de una bata de casimir azul, ribeteada de puntillas blancas. Sostenía en la mano una bujía y se dirigía hacia la puerta con el número elocuente al fondo del pasillo. Pero una puerta, justo al lado, se entreabrió y cuando al cabo de algunos minutos volvió, Cornudet la siguió en mangas de camisa. Hablaban bajito. Luego se detuvieron. Bola de Sebo parecía defender la entrada de su habitación enérgicamente. Por desgracia, Lusso no conseguía captar las palabras, pero finalmente, dado que los dos alzaban la voz, percibió algo. Cornudet insistía vivamente. Decía: Vamos, no sea tonta. ¿Qué más le da? Ella parecía indignada y respondió: No, querido, hay momentos en que esas cosas no se hacen, y además aquí sería una vergüenza. Indudablemente el otro no comprendía y preguntó el por qué. Ella entonces se enojó, levantando más el tono de voz. ¿Qué por qué? ¿No comprende por qué? Cuando hay prusianos en el hotel y tal vez en la habitación de al lado. Se calló. Ese pudor patriótico de Pelandusca que negaba sus favores carnales cerca del enemigo debió de despertarle en el corazón la vacilante dignidad, porque limitándose a darle un beso volvió de puntillas a su habitación. Lusso, bastante excitado, dejó la cerradura, dio unos pasos de baile por la habitación, se puso el gorro de dormir, levantó la sábana debajo de la cual yacía la dura carcasa de su compañera y la despertó con un beso susurrando: ¿Me quieres, tesoro? Entonces toda la casa quedó en silencio. Pero he aquí que, en alguna parte,
en una dirección indeterminada que podía ser tanto el sótano como el desván, no tardó en alzarse un ronquido poderoso, uniforme, regular, un ruido sordo y prolongado con borbotones de caldera a presión. El señor Follenby dormía. Como habían decidido partir a las 8 del día siguiente, se encontraron todos en la cocina, pero el coche, con la vaca cubierta de nieve, se alzaba solitario en medio del patio, sin caballos ni cochero. Buscaron en vano a este en la cuadra, en el almacén, en la cochera. Todos los hombres salieron decididos a explorar el lugar. Se encontraron en la plaza, con la iglesia en el fondo y a ambos lados casas bajas donde se veían soldados prusianos. El primero que vieron estaba pelando patatas. El segundo, más lejos, fregaba la barbería. Otro, barbudo hasta los ojos, llevaba en brazos a un crío llorón y le acunaba sobre sus rodillas para tratar de apaciguarlo, y las gordas campesinas que tenían a sus maridos en el frente indicaban con gestos a los obedientes vencedores el trabajo que había que hacer: cortar leña, echar más caldo a las sopas, moler café. Había uno que hasta lavaba la ropa de su anfitriona, una vieja desválida. El conde, asombrado, le preguntó al sacristán que salía en ese momento de la rectoría. El viejo chupacirios le respondió: «Oh, esos no son malos, no son prusianos, por lo que se dice. Son de más lejos, no sé de dónde. Todos han dejado a una mujer e hijos en su país. No les divierte hacer la guerra, créame. Y estoy seguro de que también a ellos se les añora en su país y que tanta miseria habrá para ellos como para nosotros. Aquí, por el momento, no somos tan desgraciados, porque no hacen daño y trabajan como si estuvieran en su casa. Entre gente pobre, señor, hay que ayudarse. La guerra la hacen los peces gordos». Uy, buena crítica hay en estos cuentos, del señor Guy. Cornudet, indignado por las cordiales relaciones establecidas entre vencedores y vencidos, se fue, prefiriendo encerrarse en el hotel. Luso dijo una frase ingeniosa: «Están repoblando el lugar. El señor Carrelamadón solo una agudeza seria. Lo arreglan». Pero seguían sin encontrar al cochero. Por fin lo descubrieron en el café del pueblo, fraternalmente sentado a la misma mesa con el ordenanza del oficial. El conde le interpeló: «¿No tenía órdenes de enganchar los caballos para las 8? «Sí, pero luego recibió otra orden». «¿Cuál?» «No engancharlos». «¿Quién le ha dado esa orden?» «El comandante prusiano, por supuesto». «¿Por qué?» «Yo no sé nada, vaya a preguntárselo a él. Me prohíben enganchar y yo no engancho. Eso es todo». «¿Se lo ha dicho él en persona?» «No, señor, el hotelero me lo ha pedido de su parte». «¿Y cuándo ha sido eso?» «Ayer por la noche, cuando me iba a dormir». Los tres hombres volvieron muy inquietos al hotel. Preguntaron por el señor Follenby, pero la camarera respondió que el amo, debido al asma, no se levantaba nunca antes de las 10. Tenía categóricamente prohibido que le despertasen antes, salvo en caso de incendio. Trataron de ver al oficial, pero era absolutamente imposible, aunque residiera en el hotel. Solamente el señor Follenby estaba autorizado a hablar con él, cuando se trataba de asuntos civiles. Y si me dejáis un ratico, voy a poner el móvil a cargar. Mirad qué pijamica más guapo tengo. Y qué bueno estoy y qué culito tengo. Tengo ahí una pila atrás de libros que son todos pendientes, madre mía. Seguimos. Entonces esperaron. Las mujeres subieron de nuevo a sus habitaciones ocupándose de cosas fútiles. Cornudet se instaló en la cocina debajo de la alta chimenea, donde ardía un gran fuego. Se hizo traer una de las mesitas del café, una jarra de cerveza y se sacó la pipa, que entre demócratas gozaba de una consideración casi como la suya, como si, sirviendo a Cornudet, sirviese a la patria también ella. Era una magnífica pipa de espuma admirablemente quemada, tan negra como los dientes de su propietario, pero olorosa, bien curvada, reluciente, que le era familiar a la mano y completaba su fisonomía. Se quedó inmóvil, fijando la mirada ya en las llamas, ya en la espuma que coronaba la jarra, y cada vez que bebía se pasaba con aire satisfecho los largos y delgados dedos por entre el cabello pringoso, mientras se olía los bigotes ribeteados de espuma. Luso, con la excusa de desentumecer las piernas, se fue a vender su vino a los taberneros del lugar. El conde y el industrial se pusieron a charlar de política. Hacían previsiones sobre el futuro de Francia. Uno creía en los Orleans, el otro en un Salvador desconocido, un héroe que se revelaría en el momento más desesperado. Quizá un Du Guesclin, una Juana de Arco, u otro Napoleón I. Ah, si el príncipe imperial no hubiera sido tan joven.
Cornudet sonreía al escucharles como hombre que sabe lo que puede deparar el destino. El olor de su pipa llenaba la cocina. Dieron las 10 cuando apareció el señor Follenville. Inmediatamente le preguntaron, pero él solo pudo repetir 2 o 3 veces y sin variantes estas palabras. El oficial me dijo: «Señor Follenville, mañana debe impedir que se enganche el coche de esos viajeros. No deben partir sin una orden mía. ¿Entendido? Esto es todo». Entonces quisieron hablar con el oficial. El conde le hizo llegar su tarjeta de visita, en la que Carré Lamadon añadió su nombre y todos sus títulos. El prusiano mandó responder que admitiría a estos 2 hombres para hablar con él una vez que hubiera almorzado, es decir, hacia la 1. Reaparecieron las señoras, y no obstante la preocupación, todos comieron algo. Bola de Sebo parecía sentirse mal y estaba extraordinariamente alterada. Estaban terminando de tomarse el café cuando el ordenanza fue a llamar a los señores. Luceau se unió a los 2 primeros. Trataron de llevar también a Cornudet para dar más solemnidad a su gestión, pero él declaró orgullosamente que no quería tener relación alguna con los alemanes, y volvió junto a la chimenea, pidiendo otra jarra. Los 3 hombres subieron y se les hizo entrar en la más bonita habitación del hotel, donde el oficial los recibió arrellanado en un sillón, con los pies sobre el bordillo de la chimenea, fumando una larga pipa de porcelana y envuelto en un florido batín, sustraído sin duda en la casa abandonada de algún burgués de mal gusto. No se levantó, ni le saludó ni miró. Era un magnífico exponente de la grosería propia del militar victorioso. Finalmente, al cabo de unos instantes, dijo: «¿Qué quejen ustedes?» El conde tomó la palabra. «Deseamos partir, señor». «No». «¿Podría saber la causa de esta negativa?» «Porque no quejo». «Quisiera hacerle observar, con todos mis respetos, señor, que su general en jefe nos proporcionó una autorización de salida para llegar a Dieppe, y no creo que hayamos hecho nada para hacernos merecedores de su rigor. No quejo, eso es todo. Pueden irse». Los 3 hicieron una reverencia y se retiraron. La tarde fue desastrosa. No conseguían comprender el antojo de aquel alemán, y las suposiciones más estrambóticas turbaban sus mentes. Estaban todos en la cocina, discutiendo sin descanso, imaginando cosas inverosímiles. ¿Acaso querían retenerles como rehenes? Uy, aquí hay un punto de tensión. A ver por qué no les dejan irse. Vamos a ver. Curioso, ¿verdad? Pero, ¿con qué fin? ¿O bien hacerles prisioneros? ¿O más bien pedirles un gran rescate? Esta última posibilidad les aterró. Los más asustados eran los más ricos, que ya se veían obligados para salvar su vida a entregar sacos llenos de monedas de oro a ese insolente militar. Se devanaban los sesos para ingeniarse unos embustes aceptables, disimular sus riquezas, hacerse pasar por pobres, muy pobres. Luso se quitó la cadena del reloj y la escondió en el bolsillo. La llegada de la noche no hizo sino aumentar sus aprensiones. Se encendió la lámpara y como faltaban 2 horas para la cena, la señora Luso propuso jugar una partida a la 31. Sería una distracción. Los otros aceptaron. Hasta Cornudet tomó parte en el juego, tras haber apagado la pipa por educación. El conde barajó las cartas, las repartió. Bola de Sebo hizo enseguida 31, y pronto el interés del juego aplacó los temores que asaltaban las mentes. Pero Cornudet se dio cuenta de que el matrimonio Luso estaba conchavado para trampear. Al ir a sentarse a la mesa, reapareció el señor Follenville, que dijo con su voz catarrosa: «El oficial prusiano manda preguntar a la señorita Elizabeth Rousset si no ha cambiado aún de idea». Bola de Sebo permaneció de pie, palidísima. Luego, poniéndose roja como un tomate, tuvo un ataque tal de rabia que no conseguía siquiera articular palabra. Al final estalló: «Dígale a ese crápula, a ese cerdo, a ese buitre carroñero de prusiano, que no querré en la vida. Que le quede absolutamente claro, en la vida». El gordo hotelero salió. Entonces rodearon todos a Bola de Sebo, preguntándole, invitándole a revelar el misterio de aquella visita. Primero ella trató de resistirse, luego, llevada por la exasperación, exclamó: «¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quiere acostarse conmigo?». La indignación fue tan viva que la expresión no escandalizó a nadie. Cornudet rompió la jarra, golpeándola con fuerza contra la mesa. Se alzó un vocerío de reprobación contra aquel innoble militarote, un viento de cólera, una unión de todos para resistir, como si a cada uno le hubiera sido pedida una parte del sacrificio que se pretendía de la muchacha.
El conde declaró con asco que aquella gente se comportaba como los antiguos bárbaros. Las mujeres especialmente testimoniaron a Bola de Sebo una conmiseración enérgica y afectuosa. Las monjas, que solo aparecían a la hora de las comidas, habían agachado la cabeza y no decían esta boca es mía. Aplacado el primer furor, cenaron, pero hablaron poco, reflexionaban. Las señoras se retiraron temprano y los hombres, mientras fumaban, organizaron una partida de écarté, a la que fue invitado también el señor Follenby para poder sondearle hábilmente sobre los medios que convenía emplear para vencer la resistencia del oficial. Pero él no pensaba más que en las cartas, no escuchaba ni respondía y repetía sin cesar: «Atentos al juego, señores, atentos al juego». Tan concentrado estaba que se olvidaba de lanzar gargajos, y ello provocaba que le saliese, a veces, un sonido de órgano del pecho. Sus silbantes pulmones recorrían toda la gama del asma, desde las notas graves y profundas hasta el agudo gorjeo de los jóvenes gallos intentando cantar. Se negó incluso a subir cuando su mujer, que se caía de sueño, fue a buscarle. Se fue sola, porque ella era diurna, siempre de pie con la luz, mientras que su hombre era un ave nocturna, siempre dispuesto a pasar la noche con amigos. Él le gritó: «Déjame la yema batida delante del fuego», y volvió a su partida. Cuando quedó claro que no había nada que sonsacarle, los otros dijeron que era hora de dejarlo y todo el mundo se fue a la cama. También al día siguiente se levantaron bastante temprano, con una vaga esperanza, unas mayores ganas de irse y el terror a tener que pasar otro día en aquel horrendo hotelito. Y los caballos seguían en la caballeriza, y el cochero permanecía invisible. A fin de matar el tiempo en algo, se pusieron a dar vueltas en torno a la diligencia. El desayuno fue muy triste, y se había producido una cierta frialdad respecto a Bola de Sebo, porque la noche, que es buena consejera, había cambiado un poco las opiniones. Casi estaban resentidos con ella, por no haber ido a escondidas a hacer una visita al prusiano para dar así una grata sorpresa a sus compañeros al despertar. Habría sido tan simple, y, por otra parte, ¿quién se hubiera enterado? Habría podido salvar las apariencias, haciendo decir al oficial que lo hacía por compasión a la angustia de sus compañeros. Para ella eso tenía tan poca importancia. Pero nadie confesaba por el momento estos pensamientos. Por la tarde, dado que se aburrían mortalmente, el conde propuso dar un paseo por los alrededores del pueblo. Se abrigaron bien y se fueron todos excepto Cornudet, que prefería quedarse al amor del fuego, y las dos hermanas, que se pasaban todo el día en la iglesia o en la parroquia. El frío, más intenso de día en día, atería cruelmente narices y orejas, y los pies dolían hasta el punto de que cada paso era un sufrimiento. Apenas tuvieron los campos a la vista, estos les parecieron tan espantosamente lúgubres que volvieron sobre sus pasos, con el alma helada y el corazón encogido. Las 4 mujeres caminaban delante, los 3 hombres las seguían, a cierta distancia. Luso, que se hacía cargo de la situación, preguntó de repente si aquella pelandusca les haría quedarse por mucho tiempo aún en semejante lugar. El conde, siempre cortés, dijo que no se podía pretender de una mujer tan penoso sacrificio, que éste debía ser espontáneo. El señor Carrel-Amadón observó que si los franceses, según lo que se decía, tenían intención de lanzar una contraofensiva desde Dieppe, el choque debía de producirse por fuerza en Totes. Esta posibilidad preocupó a los otros dos. ¿Y si tratásemos de escapar a pie?, preguntó Luso. El conde se encogió de hombros. ¿Con toda esta nieve y con nuestras mujeres? Además, seríamos perseguidos enseguida, apresados al cabo de 10 minutos y hechos prisioneros, a merced de los soldados. Era cierto, callaron todos. Las señoras hablaban de trapos, pero un cierto malestar parecía desunirlas. De repente, en el fondo de la calle apareció el oficial. Sobre la nieve que cerraba el horizonte se dibujaba su alta figura de avispa en uniforme que caminaba, con las rodillas abiertas, con el andar típico de los militares que se esfuerzan en no manchar sus botas cuidadosamente lustradas. Al pasar por el lado de las señoras, hizo una inclinación y miró despectivamente a los hombres, que por lo demás mostraron la suficiente dignidad de no quitarse el sombrero, por más que Luso hubiera hecho un amago. Bola de Sebo había enrojecido hasta las cejas, y las 3 mujeres casadas sentían una gran humillación de ser vistas por ese militar en compañía de la muchacha tratada por él con tanta insolencia. Comenzaron a hablar de él, de su aspecto, de su rostro. La señora Carrel-Amadón, que había conocido a muchos oficiales y podía juzgarlos competentemente, dijo que no estaba nada mal, incluso lamentaba que no fuera francés, porque sin duda habría sido un apuesto husar, capaz de hacer perder la cabeza a todas las mujeres. Tras haber vuelto al hotel, no supieron ya qué hacer. Incluso se cruzaron agrias palabras por naderías. La cena, silenciosa, duró poco y todos se fueron a la cama esperando dormir para matar el tiempo. A la mañana siguiente bajaron con cara
de cansancio y los ánimos exasperados. Las mujeres apenas sí dirigían la palabra a Bola de Sebo. Sonó una campana. Era por un bautismo. La gorda muchacha tenía un hijo que era criado por unos campesinos de Yvetot. No le veía más que una vez al año y no se acordaba nunca de él, pero pensar en aquel que iban a bautizar despertó en ella una repentina y violenta ternura por el suyo, y quiso asistir sin falta a la ceremonia. Apenas hubo salido, los otros se miraron y acercaron sus sillas, pues sentían que era aquel el momento de tomar una decisión. Lusso tuvo una inspiración. Según él, había que proponer al oficial que retuviera solo a Bola de Sebo y dejara marcharse a los demás. El señor Follenby se encargó una vez más de cumplir el encargo, pero bajó casi enseguida. El alemán, que conocía la naturaleza humana, le había cerrado la puerta en las narices. Su intención era retener a todo el mundo mientras su deseo no se viera satisfecho. Entonces estalló la naturaleza plebeya de la señora Lusso. Me niego a que nos muramos de viejos aquí, ya que el oficio de esta mujerzuela es ir con todos los hombres, me parece a mí que no tiene derecho a rechazar a uno u a otro. Se lo digo yo, ha pillado todo lo que ha encontrado en Rouen, hasta cocheros. Sí, señora, el cochero de la prefectura. Lo sé porque él nos compra el vino a nosotros. Y hoy, que debería sacarnos de este apuro, se hace la estrecha la mocosa esta. Yo creo que el oficial se comporta correctamente. Tal vez está en ayunas desde hace algún tiempo, y es a nosotras tres a las que hubiera preferido. En cambio no, se contenta con la que va con todo el mundo. Respeta a las mujeres casadas. Piénselo por un momento, es el amo. Le bastaría con decir, quiero, y podría hacernos suyas a la fuerza con sus soldados. Las otras dos mujeres tuvieron un pequeño estremecimiento. Los ojos de la graciosa señora Carrelamadón brillaban y estaba algo pálida, como si ya se sintiese poseída a la fuerza por el oficial. Los hombres, que discutían aparte, se acercaron. Lusso, furibundo, quería entregar a aquella miserable al enemigo, atada de pies y manos. Pero el conde, que descendía de 3 generaciones de embajadores y tenía aspecto físico de diplomático, era partidario de la astucia. Hay que convencerla, dijo. Entonces se pusieron a conspirar. Las mujeres hicieron un corrillo, bajaron el tono de voz y la conversación se generalizó porque todos querían dar su parecer. Por lo demás fue algo bastante correcto. Las señoras, sobre todo, usaron delicados giros de frase, expresiones de admirable sutileza para decir las cosas más escabrosas. Un extraño no habría comprendido nada, tantas eran las precauciones al hablar. Pero como el ligero barniz de pudor que recubre a toda mujer del mundo es solo superficial, disfrutaban con aquella aventura licenciosa. En lo más profundo de sí mismas se divertían locamente, se sentían en su elemento, procediendo en el amor con la sensualidad de un cocinero sibarita que prepara la comida a otro. La alegría volvía por sí sola. Tan divertida les parecía después de todo la historia. Al conde se le ocurrieron unas gracias un tanto subidas de tono, pero tan bien dichas que hacían sonreír. A su vez, Lusso soltó algunas bromas más gruesas, que no ofendieron a nadie. Y la frase brutalmente expresada por su mujer era lo que todos pensaban. Dado que el oficio de esta muchacha es el que es, ¿por qué hacer discriminaciones entre uno u otro? La gentil señora Carrelamadón parecía pensar incluso que en su lugar rechazaría menos a este que a otro. Prepararon largamente el cerco, como para el sitio de una fortaleza. Se pusieron de acuerdo sobre el papel que desempeñaría cada uno, los argumentos en que se apoyaría, las maniobras que deberían ejecutar. Establecieron el plan de ataque, las astucias que se debían emplear y las sorpresas del asalto, para obligar a aquella ciudadela viviente a recibir al enemigo en la plaza fuerte. Cornudet, sin embargo, permanecía al margen, completamente ajeno al asunto. Estaban tan profundamente pendientes que no oyeron volver a Bola de Sebo, pero el conde dijo un ligero chitón y todos alzaron la vista. Ahí estaba. Cayeron de golpe y un cierto embalazo impidió de entrada que le dirigiesen la palabra. La condesa, más hecha que las otras a la hipocresía de los salones, le preguntó: ¿Ha estado bien el bautismo? La gorda muchacha, todavía emocionada, lo contó todo. Habló de las caras y de las actitudes, y del aspecto mismo de la iglesia. Y añadió: a veces sienta también rezar. Hasta la hora del almuerzo, las señoras se limitaron a mostrarse amables con ella para aumentar su confianza y su docilidad a sus consejos. En cuanto estuvieron en la mesa, empezaron las primeras maniobras de aproximación. Al principio fueron vagos discursos sobre la abnegación. Se citaron antiguos ejemplos, Judith y Holofernes, luego, sin que viniera a cuento, Lucrecia y Sexto, Cleopatra, que hacía pasar por su lecho a todos los generales enemigos reduciéndolos a un servilismo de esclavos. Se expuso entonces una historia fantasiosa, alumbrada por la mente de esos millonarios ignorantes, en que las ciudadanas de Roma iban a Capua para adormecer a Aníbal entre sus brazos y con él a sus lugartenientes
franceses y a las falanges de los mercenarios. Se citó a todas las mujeres que han detenido el avance de los conquistadores, haciendo de su cuerpo un campo de batalla, un medio para dominar, un arma que han vencido con sus heroicas caricias a seres repulsivos u odiados, sacrificando su castidad por venganza y abnegación. Hablaron, con medias palabras, hasta de esa inglesa de gran alcurnia que se había dejado inocular una horrible y contagiosa enfermedad para transmitírsela a Bonaparte, salvado de puro milagro por una debilidad súbita, a la hora de la cita fatal. Todo esto era contado de forma conveniente y moderada, pero a veces con un vibrante entusiasmo capaz de suscitar emulación. En fin, se hubiera podido creer que la tarea de la mujer en esta guerra era un continuo sacrificio de sí misma, un perpetuo abandonarse a los caprichos de la soldadesca. Las dos monjas, inmersas en profundos pensamientos, parecía que no oyesen nada. Bola de Sebo no abría la boca. Hostia, qué duro lo de la mujer, ¿eh? La mujer, aquí pone que había una mujer que se inoculó una enfermedad venérea simplemente para acostarse con Bonaparte y así matarlo, a enfermarlo y que muriese. ¿No? Uno de los primeros atentados terroristas para derrocar a un gobernante. La dejaron reflexionar durante toda la tarde, pero en vez de llamarla señora como habían hecho hasta ese momento, la llamaban señorita, y nadie sabía muy bien por qué, como si hubieran querido rebajarla un grado en la estima que había alcanzado, hacerle sentir la vergüenza de su situación. En el momento en que servía la sopa, reapareció el señor Follenby repitiendo la frase de la víspera. El oficial prusiano manda a preguntar a la señorita Elizabeth Rousset si no ha cambiado aún de idea. Bola de Sebo respondió a secas: no, señor. Durante la cena la coalición se debilitó. Rousseau dejó escapar 3 frases desafortunadas. Cada uno se estrujaba los sesos para encontrar nuevos ejemplos, sin dar con nada, cuando la condesa, tal vez inopinadamente, por la vaga necesidad de rendir homenaje a la religión, preguntó a la religiosa de más edad sobre los grandes hechos de la vida de los santos. Muchos de ellos habían llevado a cabo actos que a nuestros ojos se dirían delitos, pero la Iglesia absuelve sin dificultad tales fechorías cuando se llevan a cabo para mayor gloria de Dios o por el bien del prójimo. Era un argumento poderoso y la condesa lo aprovechó. Así, ya fuese a causa de aquel tácito entendimiento o a esas veladas complacencias en que descuella cualquiera que lleve un hábito eclesiástico, ya simplemente debido a una feliz incomprensión o a una infavorable estupidez, lo cierto es que la anciana monja prestó una grandísima ayuda a la conspiración. Creían que era tímida y se reveló atrevida, parlanchina, vehemente. No se sentía en absoluto cohibida por las vacilaciones de la causística. Su doctrina parecía una barra de hierro. Su fe no vacilaba jamás. Su conciencia carecía de escrúpulos. El sacrificio de Abraham le parecía algo natural, porque habría dado muerte inmediatamente a su padre y a su madre si la orden hubiera venido de arriba. Según ella, nada podía desagradar al Señor cuando la intención era loable. La condesa, aprovechando la autoridad sagrada de su inesperada cómplice, le hizo hacer una especie de edificante paráfrasis de este axioma moral: el fin justifica los medios. Ella le preguntaba: así que, hermana, ¿cree usted que Dios acepta todos los caminos y perdona cualquier acción cuando el motivo es puro? ¿Quién podría dudarlo, señora? Una acción reprobable en sí se vuelve a menudo meritoria por el pensamiento que la inspira. Y continuaron así, poniendo en claro la voluntad de Dios, previendo sus decisiones, haciéndole interesarse en cosas que, a decir verdad, no le atañían en absoluto. Todos estos discursos eran algo encubierto, hábil, discreto, y sin embargo cada palabra de la santa mujer con toca hacía mella en la resistencia indignada de la cortesana. Luego la conversación se desvió un poco y la mujer del rosario habló de las casas de su orden, de su superiora, de sí misma y de su graciosa acompañante, la querida Sor San Nicéfora. Las habían llamado a Le Havre para atender en los hospitales a cientos de soldados afectados de viruelas. Describió a esos pobres miserables, explicó su enfermedad. Así, mientras estaban paradas en el camino a causa de un capricho de aquel prusiano, podían morir muchísimos franceses que tal vez ellas hubieran podido salvar. Su especialidad era precisamente cuidar soldados. Había estado en Crimea, en Italia, en Austria, y al contar sus campañas se reveló de repente como una de esas religiosas batalladoras que parecen hechas que ni pintadas para seguir a las tropas acampadas, para recoger heridos en medio de la refriega de las batallas, y mejor que un jefe, para poner freno con una simple palabra a los viejos soldados indisciplinados, una auténtica hermana rataplan, cuyo rostro devastado, acribillado de innumerables hoyuelos, parecía representar las devastaciones de la guerra. Nadie añadió una palabra a cuanto ella había dicho. A tal punto pareció el efecto excelente.
Una vez terminada la cena, subieron todos enseguida a sus habitaciones, bajando al día siguiente bastante tarde. El almuerzo fue tranquilo. Se daba tiempo a la simiente plantada a la víspera para que germinase y diera sus frutos. La condesa propuso ir a dar un paseo por la tarde y el conde, tal como había sido establecido, tomó del bracete a Bola de Sebo y se quedó con ella detrás de los demás. Le habló con ese tono familiar, paternal, algo desdeñoso que los hombres situados emplean con las muchachas, llamándola mi querida niña, tratándola desde la altura de su posición social, de su indiscutida honorabilidad. Fue enseguida al grano. Entonces, ¿prefiere dejarnos aquí expuestos, como usted misma por lo demás, a todas las violencias subsiguientes a una derrota del ejército prusiano, que consentir a uno de esos favores que en su vida ha concedido tan a menudo? Bola de Sebo no respondió nada. El intento ganársela mediante la dulzura, el razonamiento, los sentimientos. Supo seguir siendo el señor conde, al tiempo que se mostraba galante cuando era preciso, cumplimentero, en fin, amable. Exaltó el favor que ella les haría, habló de su gratitud. Luego, de repente, tuteándola alegremente, agregó: querida mía, y así él podría enorgullecerse de haber disfrutado de una bonita muchacha como no encontrará muchas otras en su país. Bola de Sebo no respondió y se unió al grupo. En cuanto regresaron al hotel, subió a su habitación y no volvió a aparecer. La inquietud era mayúscula. ¿Qué haría? Si se seguía resistiendo, bonito embrollo. Sonó la hora de la cena. La esperaron en vano. El señor Follenby, que entraba en aquel momento, anunció que la señorita Rousset se sentía indispuesta y que podía sentarse a la mesa. Todos aguzaron los oídos. El conde se acercó al hotelero y en voz baja le dijo: ¿Ya está? Sí. Por corrección, no dijo nada a sus compañeros, limitándose solo a hacer un ligero signo con la cabeza dirigido a ellos. Inmediatamente todos los pechos exhalaron un gran suspiro de alivio. Los rostros se volvieron alegres. Luso exclamó: «Recórcholis. Pagó el champán si lo hay en este establecimiento». Y la señora Luso se sintió presa de la angustia cuando el patrón regresó con 4 botellas en las manos. Todos se habían vuelto súbitamente comunicativos y ruidosos. Una alegría chocarrera dominaba los corazones. El conde pareció caer en la cuenta de que la señora Carla Madón era encantadora. El industrial dijo unos cumplidos a la condesa. La conversación fue animada, festiva, ingeniosa. De pronto Luso, con expresión ansiosa, levantó los brazos y gritó: «¡Silencio!». Todos se callaron, sorprendidos, ya casi espantados. Entonces aguzó el oído rogando silencio con las 2 manos. Alzó los ojos hacia el techo, escuchó de nuevo y prosiguió con su voz natural: «No teman, todo va bien». En un primer momento no comprendieron. Luego sonrieron. Al cabo de un cuarto de hora volvió a empezar la misma broma y la repitió a menudo durante la velada. Fingía llamar a alguien en el piso de arriba. Le daba consejos de doble sentido, germinados en su fantasía de vendedor de comercio. De vez en cuando adoptaba un aire triste para suspirar: «Pobre muchacha», o bien murmuraba entre dientes con aire rabioso: «Prusiano canalla», o bien, cuando ya nadie pensaba en ello, exclamaba varias veces con voz vibrante: «Basta, basta», añadiendo, como hablando para sí: «Con tal de que podamos volver a verla, no quisiera que ese miserable la hiciese morir». A pesar de que estas chanzas fuesen de un gusto deplorable, divertían y no ofendían a nadie, pues la indignación depende de los ambientes como todo, y el ambiente que poco a poco se había creado entre ellos estaba cargado de pensamientos licenciosos. A los postres, también las mujeres hicieron alusiones ingeniosas y discretas. Los ojos estaban relucientes. Se había bebido mucho. El conde, que incluso cuando se pasaba de las rayas sabía mantener su continente de seriedad, estableció un parangón que fue muy apreciado sobre el final de las invernadas en el polo y la alegría de los náufragos que ven abrirse camino hacia el sur. ¿Qué habrá pasado con la pobre muchacha que han obligado a tirarse al prusiano este? Es que, madre mía, la presión social lo que hace, ¿eh? Vamos a seguir. Que ya nos queda poco porque, wow, casi vamos a las 2 horas de lectura, ¿eh? Si es que soy top, soy alguien que debéis amar sí o sí. Madre mía, madre mía, madre mía. Luso, ya lanzado, se levantó con una copa de champán en la mano. «Bebo por nuestra liberación». Todos se alzaron aclamándole. Hasta las 2 monjas, incitadas por las señoras, aceptaron mojarse los labios con aquel vino espumante que no habían probado nunca. Declararon que se parecía a la limonada gaseosa, pero que era sin embargo más fino. Luso resumió la situación.
Es una lástima que no tengamos piano porque podríamos trenzar una cuadrilla. Cornudet no había abierto la boca ni había hecho un gesto, parecía incluso sumido en muy serios pensamientos y de vez en cuando se mesaba, con gesto furioso, su gran barba que parecía querer alargar aún más. Finalmente, hacia medianoche, cuando iban a separarse, Lusso, que se tambaleaba un poco, le dio una palmadita en el estómago y le dijo farfullando: «No está usted para bromas esta noche. ¿No dice nada, ciudadano?». Pero Cornudet alzó bruscamente la cabeza y, paseando por el grupo una mirada refulgente y terrible, manifestó: «Les digo a todos ustedes que acaban de cometer una infamia». Se levantó, ganó la puerta y repitió una vez más: «Una infamia», y desapareció. Primero esta frase les dejó a todos helados. Lusso, desconcertado, estaba como al helado, pero tras recobrar su aplomo, de improviso repitió, desternillándose de risa: «Esa uva está demasiado verde, amigo, está demasiado verde». Y como los otros no comprendían, contó los misterios del pasillo. Entonces hubo de nuevo un estallido de alegría. Las señoras se divertían como locas. El conde y el señor Carrel-Amadon lloraban de las carcajadas. No se lo podían creer. ¿De veras? ¿Estás seguro? Quería... Le digo que lo vi. Y ella se negó, porque el prusiano estaba en la habitación de al lado. «No me lo puedo creer, se lo juro». El conde se ahogaba, el industrial se sujetaba la tripa con ambas manos de la risa. Lusso continuaba: «Y como ustedes comprenderán, esta noche no le hace ninguna gracia, pero ninguna». Y los otros tres reanudaron sus risas hasta sentirse mal, ahogándose y tosiendo. Se separaron aún entre risas, pero la señora Lusso, que era como las ortigas, hizo observar a su marido, mientras estaban a punto de meterse en la cama, que aquella arpía de Carrel-Amadon tenía una risa amarga durante toda la velada. Las mujeres, ya sabes, cuando tienen debilidad por los uniformes, les importa poco que se trate de franceses o de prusianos. Es algo repugnante, Dios mío. Durante toda la noche la oscuridad del pasillo se vio recorrida como por vibraciones, leves ruidos apenas perceptibles semejantes a alientos, roces de pies desnudos, crujidos imperceptibles. Y seguramente todos se durmieron muy tarde porque por debajo de las puertas se vieron durante mucho rato hilos de luz. El champán produce este efecto. Dicen que altera el sueño. Al día siguiente, un sol claro de invierno hacía resplandecer la nieve. La diligencia, enganchada por fin, esperaba delante de la puerta, mientras un ejército de blancos palomos, engallados bajo su espeso plumaje, con los ojos de color rosa manchados en el centro por un punto negro, paseaban con aire grave por entre las patas de los 6 caballos y buscaban su alimento en el estiércol humeante que dispersaban. El cochero, envuelto en su pelliza de piel de cordero, se estaba fumando una pipa en el pescante, mientras los viajeros radiantes hacían empaquetar provisiones para el resto del viaje. Solo faltaba Bola de Sebo. Apareció. Parecía un poco agitada, avergonzada. Avanzó tímidamente hacia sus compañeros, los cuales, todos con un mismo movimiento, se dieron la vuelta como si no la hubieran visto. El conde tomó con dignidad el brazo de su mujer y la alejó de aquel contacto impuro. La gorda muchacha se detuvo, estupefacta. Entonces, haciendo acopio de valor, abordó a la mujer del industrial con un «buenos días, señora», humildemente susurrado. La otra se limitó a hacer con la cabeza un ligero saludo impertinente que acompañó con una mirada de virtud ultrajada. Todo el mundo parecía atareado y se mantenía alejado de ella como si sus faldas estuvieran infectadas. Luego se precipitaron dentro del coche y ella entró sola, la última, volviendo a ocupar en silencio el sitio que había ocupado en la primera parte del viaje. ¡Qué hijos de puta desagradecidos, que son! Madre mía. Parecía que no la viesen, que no la conocieran, pero la señora Lusso, mirándola distante con indignación, dijo en voz baja a su marido: «Por suerte no estoy cerca de ella». El pesado vehículo se puso en movimiento y se reanudó el viaje. Primero nadie habló. Bola de Sebo no se atrevía a alzar los ojos. Estaba furiosa contra sus compañeros de viaje y al mismo tiempo humillada por haber cedido, mancillada por los besos de aquel prusiano entre cuyos brazos la habían arrojado hipócritamente. Pero la condesa, volviéndose hacia la señora Carrel-Amadon, rompió el embarazoso silencio. «Creo que conoce usted a la señora de Trelles». «Sí, es una de mis amigas». «Qué mujer más encantadora, fascinante. Un espíritu superior, muy culta por los demás y artista hasta los tuétanos. Canta como los ángeles y dibuja a la perfección». El industrial charlaba con el conde y en medio del tintineo de los cristales destacaba de vez en cuando una frase: «cupón, vencimiento, prima, plazo». Lusso, que había birlado el viejo mazo de cartas del hotel, pringoso por los 5 años de roce sobre las mesas mal limpiadas, se puso a jugar una báciga con su mujer.
Las monjas cogieron el largo rosario que colgaba de sus cinturas, hicieron al mismo tiempo la señal de la cruz y de repente sus labios empezaron a moverse con gran rapidez, acelerándose cada vez más, apresurando su vago murmullo, como para una competición de oremus. De vez en cuando besaban una medalla, se santiguaban de nuevo y recomenzaban su barboteo rápido y continuo. Cornudet, inmóvil, pensaba. Al cabo de 3 horas de camino, Lusso recogió las cartas diciendo: «Tengo hambre». Su mujer cogió un paquete atado con un cordel y sacó un pedazo de ternera fría. La cortó perfectamente en finas y sólidas lonchas y los dos se pusieron a comer. «Podríamos hacer lo mismo nosotros», dijo la condesa. Los otros se mostraron de acuerdo y ella desenvolvió las provisiones preparadas para las dos parejas. En uno de sus recipientes ovalados con una liebre de loza sobre la tapa para indicar que contienen un pastel de liebre, había unos suculentos embutidos en los que blancas tiras de tocino mechaban la carne oscura de la caza, mezclada con otras carnes en picadillo. Un buen trozo de gruyère, envuelto en un periódico, conservaba impreso en su pasta untuosa «Sucesos». Las dos hermanas desenvolvieron una rodaja de salchichón que olía a ajo, y Cornudet, hundiendo sus dos manos en los bolsillos de su abrigo, sacó de uno 4 huevos duros y del otro un mendrugo de pan. Descascaró los huevos, echando la cáscara a sus pies entre la paja, y se los comió a mordiscos, haciendo caer sobre su barbaza unos trocitos de yema que parecían estrellas perdidas ahí en medio. Bola de Sebo, que se había levantado deprisa y corriendo muy agitada, no había pensado en llevarse nada, y miraba exasperada, conteniendo su rabia, a toda esa gente que comía tan tranquila. Primero la dominó una ira tumultuosa y abrió la boca para cantarles las 40 con un torrente de injurias que le subía a los labios, pero era tal su exasperación que no le salía ni una palabra. Nadie la miraba ni pensaba en ella. Se sentía ahogada en el desprecio de aquellos honestos miserables que primero la habían sacrificado y luego rechazado como una cosa sucia e inútil. Entonces pensó en su cesto lleno de hasta los topes de cosas buenas que habían devorado con gula, en sus 2 pollos relucientes de gelatina, en sus pasteles de carne, en sus peras, en sus 4 botellas de Burdeos, y su furor se desvaneció de repente como una cuerda demasiado tensa que se rompe, y sintió que estaba al borde de las lágrimas. Hizo esfuerzos terribles, se puso tiesa, se tragó los sollozos como hacen los niños, pero el llanto subía, relucía al borde de sus párpados y pronto 2 lagrimones rodaron lentamente de sus ojos por las mejillas. Siguieron otros más rápidos, que fluían como las gotas de agua que se filtran de una roca y que caían regularmente sobre la curva redondeada de su pecho. Ella permanecía derecha, la mirada fija, la cara rígida y pálida, confiando en que no la vieran. Pero la condesa se dio cuenta y avisó a su marido con una seña. Este se encogió de hombros como diciendo: «¿Qué quieres? No es culpa mía». La señora Lusso mostró una sonrisa muda de triunfo y murmuró: «Llora su vergüenza». ¡Qué hijos de puta que son esta gente! ¡Qué hijos de puta que son! Las 2 monjas habían vuelto de nuevo a sus rezos tras haber enrollado en un papel el resto de su salchichón. Entonces Cornudet, que estaba digiriendo los huevos, extendió sus largas piernas debajo del banco de enfrente, dejó caer la cabeza, se cruzó de brazos, sonrió como un hombre que acababa de acordarse de una buena broma y se puso a silbar la marsellesa. Todos los semblantes se ensombrecieron. Aquel canto popular no era seguramente del agrado de sus compañeros de viaje. Se pusieron nerviosos, irritados, y parecían a punto de gritar como perros que oyen un organillo. Él no lo advirtió y no paró ya. De vez en cuando canturriaba las palabras: «Amor sagrado de la patria, conduce y sostén nuestros brazos vengadores. Libertad, libertad querida, lucha junto a tus defensores». El coche iba más deprisa al estar la nieve más dura, y hasta Dieppe, durante las largas horas mortecinas de viaje, en medio del traqueteo del camino, en el crepúsculo y luego en la profunda oscuridad del coche, continuó, con feroz obstinación, su silbido vengativo y monótono, obligando a los ánimos cansados y exasperados a seguir el canto de principio a fin, a recordar cada palabra aplicándola a cada compás. Bola de Sebo seguía llorando, y a veces un sollozo que no había logrado contener se perdía, entre una estrofa y otra, en las tinieblas. Fin del cuento de Bola de Sebo. Pues puedo deciros, pero así, a flor de piel, que me ha flipado. Me ha flipado el cuento. Y este final es la puta hostia. Joder con el guy de Maupassant. Me cago en la puta con el tío Mau. Que bien escribe el cabrón. Y quiero que este quede grabado. Dios.
Claro que sí, hombre. Cuando lees un buen autor, la piel de gallina, madre mía. Vamos allí. Que dormir ni que dormir, a seguir leyendo, hombre. Pues nada, terminamos ya. Cada cierto tiempo seguiremos leyendo este maravilloso libro, a este maravilloso señor que escribe. No sé, no sé, es que me da hasta rabia de lo bien que escribe. Y seguiremos, pues, haremos lo mismo. Leeremos cuentos y dependiendo de lo largos que sean, pues será uno, dos, tres, cuatro, ¿vale? Este ha sido más largo porque me quería acabar el cuento este de Bola de Sebo porque me ha encantado, ¿vale? Así que muchas gracias por estar. Espero que descanséis y recordar que todo esto se sube a YouTube. Para los que me veáis en YouTube, seguirme en el canal de Twitch, porque así estaréis atentos a los directos. Y mañana seguiremos con Guerra y Paz. Así que buenas noches, os mando un beso cariñoso. Nos vemos en siguientes directos. Chao, chao.